Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Héroe herrero. El pasillo blanco y estéril de la preparatoria UA, usualmente una arteria vibrante de jóvenes ambiciosos, se sentía como un túnel frío y crítico para Yaoyorozu Momo. Sus pulidas botas negras casi no hacían ruido sobre el suelo inmaculado, un marcado contraste con la estruendosa autorecriminación que resonaba en su mente. El aire estaba cargado con el silencio de un cuerpo estudiantil disperso en sus diversos caminos. Caminos sobre los que ella se sentía cada vez más insegura. Los hombros de Momo se desplomaron, una postura inusual para la chica que normalmente se comportaba con el porte impecable de una debutante. Ella caminaba hacia la oficina de la facultad para entregar su formulario de pasantía, una tarea que debería haberla llenado de emoción, pero que solo alimentó su depresión latente. El Festival del Deporte. Había sido su oportunidad de brillar, de demostrar la verdadera versatilidad y profundidad estratégica de su don de creación. En cambio, se quedó congelada, y su ansiedad la paralizó cuando más necesitaba decisión. Una actuación inolvidable, por todos los motivos equivocados, murmuró para sí misma, haciendo una mueca al recordar su rápida y anticlimática derrota. El resultado de su mediocre desempeño fue una escasa pila de ofertas de pasantías, y cada una de ellas parecía contaminada. Era dolorosamente consciente del prestigio y la riqueza de su familia. El apellido Yaoyorozu, arraigado en la tradición y el trabajo, era un poderoso imán. Sabía, con una certeza que aplastaba su autoestima, que la mayoría de las ofertas no eran por el potencial del héroe en formación, sino por la influencia de la heredera. No buscaban un futuro héroe profesional. Buscaban una conexión comercial. Su máxima aspiración, la pasantía soñada que había sido el objetivo silencioso de toda su preparación, era inalcanzable. Ella quería estudiar con Yoro y Musa, el héroe blindado y un miembro reverenciado del Top Ten, quien era conocido por su riguroso entrenamiento práctico y su enfoque en la defensa urbana de gran escala, precisamente el tipo de entorno de alta presión que necesitaba para superar su ansiedad por el desempeño. Pero su actuación en el festival había sido tan decepcionante que incluso acercarse a su agencia parecía un insulto a su reputación. Así que se conformó. Filtró las pocas ofertas aparentemente legítimas y eligió al héroe de mayor rango que le había hecho una. Uwabami. Fue una elección pragmática, un paso para evitar la vergüenza de no realizar ninguna pasantía. Se dijo a sí misma que ella también era una heroína destacada y que su mentoría debía ofrecerle alguna experiencia valiosa. Perdida en este recuento mental de sus fracasos, Momo dobló la esquina cerca de las aulas de estudios generales sin levantar la vista. ¡Bam! El choque fue torpe e inesperado. Sintió una sacudida que le recorrió el brazo y luego el suelo se precipitó a su encuentro. Un montón de papeles esparcidos susurrando sobre el linóleo. Oh. Lo siento muchísimo, Yaoyorozu. Balbuceó de inmediato una voz aguda y familiar. Momo levantó la vista, parpadeando para alejar el ligero dolor de la caída, y vio los ojos verdes genuinamente preocupados y en pánico de Midoriya Izuku flotando sobre ella. Sus manos se quedaron flotando, sin saber dónde ofrecer ayuda. No, Midoriya-kun, por favor no te preocupes, dijo ella, esbozando rápidamente una sonrisa para aliviar su angustia. Su formalidad habitual regresó como mecanismo de defensa contra la vergüenza. Fue completamente culpa mía. Estaba preocupada. Momo no había interactuado mucho con él, salvo alguna que otra sesión de estudio o discusión en clase. En una época, ella lo había visto vergonzosamente simplemente como un chico sin talento. Una paradoja andante con un poder enorme que no podía controlar. Durante la primera semana, es posible que haya visto su pánico con un ligero desdén. Pero el ataque a Lausch cambió eso. Ella había presenciado su valentía temeraria, su instinto puro para proteger a los demás incluso a un inmenso coste personal. Y su devastadora actuación en el Festival de Deportes, una exhibición controlada y estratégica de poder abrumador, había eclipsado por completo la de ella. Ella había desarrollado un respeto silencioso y a regañadientes por él, reconociendo un espíritu feroz y resistente del que el suyo, tal vez, carecía. Mientras ella comenzaba a recoger sus objetos dispersos, Izuku se agachó con su propia urgencia practicada. Tomó un trozo de papel ligeramente arrugado, su formulario de solicitud de pasantía, y sus movimientos se congelaron. Momo se acercó y lo tomó, dispuesta a agradecerle y terminar finalmente con la agonizante tarea. Gracias, Midoriya se detuvo.
Izuku sostenía el papel, pero tenía la frente profundamente fruncida. No miraba el nombre del héroe. Miraba el formulario con una expresión que rozaba la vergüenza. Parecía realmente incómodo, como si estuviera viendo un examen con un error ortográfico desastroso. ¿Midoriya-kun? Preguntó, ladeando la cabeza. ¿Pasa algo con la forma? Se lo devolvió lentamente, con la mirada fija en ella y luego en el suelo. Se frotó la nuca, un hábito nervioso que ella había notado. No, el formulario está bien, Yao Yorozu. Es solo que dudó, claramente luchando con un pensamiento difícil. ¿De verdad planeas hacer prácticas con Uabami-san? Momo parpadeó, confundida por la pregunta. Sí. Fue la heroína de mayor rango quien me ofreció un lugar. ¿Por qué? Izuku respiró hondo y sus ojos verdes finalmente se encontraron con los de ella, aunque aún conservaban una profunda reticencia. Mira, no tengo ningún derecho a interferir en tu decisión. Pero, Uabami-san ahora es principalmente una heroína comercial. Mis notas indican que su trabajo en la agencia se centra principalmente en la promoción de productos, el modelaje, las campañas publicitarias y las sesiones de fotos. Su trabajo de patrullaje y rescate de héroes ha sido mínimo durante los últimos 2 años. El mundo de Momo se inclinó. El aire en sus pulmones pareció convertirse en hielo mientras su rostro perdía el color. Esta pasantía, este doloroso compromiso, se suponía que sería una oportunidad para un crisol de crecimiento. Su propósito era abordar la misma falla expuesta en el festival. Su incapacidad para actuar con decisión en una crisis. ¿Héroe comercial? Una ola aplastante de decepción y enojo dirigida principalmente por su propia e ingenua elección la golpeó. Su familia era una de las más ricas de Japón. No necesitaba publicidad. No necesitaba ser modelo. Tenía acceso a todo el material que pudiera necesitar. El objetivo de su presencia allí, de arriesgar su vida y de soportar un entrenamiento riguroso, era demostrar que era digna de su puesto por sus propios méritos, no por la influencia de su familia. Lo que necesitaba era experiencia genuina, estrategia de combate práctica y toma de decisiones de alto riesgo. Si el conocimiento detallado y completo que tenía Midoriya sobre los héroes profesionales era correcto, y ella había aprendido hacía mucho tiempo que su análisis rara vez, o nunca, estaba equivocado, entonces elegir a un Uabami no solo sería una oportunidad desperdiciada. Sería un revés profesional. Serían semanas dedicadas a prepararse para una sesión fotográfica para la portada de una revista, no para un enfrentamiento con un villano. Sus puños se apretaron a sus costados. La idea de enviar el formulario ahora, sabiendo lo que Izuku había revelado, se sentía como una traición a sus propias ambiciones. Se quedó mirando el papel que tenía en la mano, el nombre Uabami flotando ante sus ojos, y una ola de determinación, la primera resolución genuina y autodirigida que había sentido desde el festival, comenzó a surgir de las cenizas de su autocompasión. Midoriya-kun, dijo en voz baja pero firme, gracias. Gracias por decírmelo. Arrugó ligeramente el formulario en su mano. Este camino estaba cerrado. No aceptaría un sustituto superficial del entrenamiento real. Ella tenía que encontrar otra manera. El silencio que siguió a la revelación de Izuku sobre Uabami estaba cargado con el peso de los planes destrozados y las esperanzas nacientes. Momo se quedó aferrada al arrugado formulario de solicitud, mientras su mente corría para reconciliar la imagen del famoso héroe profesional experto en publicidad con el riguroso entrenamiento que ansiaba desesperadamente. Al ver la profunda angustia que había causado sin darse cuenta, Izuku dudó una vez más, frotándose nerviosamente la nuca y subiéndose ligeramente el cuello. Yao Yorozu-san comenzó con un murmullo vacilante. Si no le importa que lo diga, tengo una sugerencia. Momo miró hacia arriba, su expresión era una mezcla de sorpresa y profundo alivio. En ese momento no tenía un plan viable y se encontraba frente a una decisión profesionalmente catastrófica. Que alguien tan estratégicamente perspicaz como Midoriya Izuku ofreciera una solución fue como ver cómo le arrojaban un salvavidas en medio de un mar turbulento. Ella estaba más que feliz de escuchar. Ella ladeó la cabeza. La curiosidad superó la vergüenza que le quedaba. Por favor, Midoriya-kun. Cualquier idea que tengas sería invaluable ahora mismo. Los ojos de Izuku inmediatamente volvieron a la lista de ofertas de pasantías que ella sostenía, su mente ya estaba repasando los datos que había recopilado durante incontables horas de dedicado análisis de héroes. Cuando recogías tus papeles, explicó, señalando vagamente el fajo de papeles dispersos, vi un nombre, Muramasa. ¿De verdad recibiste una oferta de alguien con ese nombre? ¿Puedes confirmarlo?
Momo, estimulado por su inusual intensidad, inmediatamente aplanó los papeles y comenzó a buscar. La lista era corta, pero sus ojos recorrieron rápidamente los nombres impresos. Muramasa ya, sí, aquí está, confirmó, señalando una pequeña entrada escondida cerca del fondo. Los detalles eran escasos. Agencia Muramasa, el héroe herrero. Frunció el ceño mientras leía la información en voz alta. No se especifica el rango. Simplemente figura como héroe profesional. Eso suele significar que su rango es demasiado bajo en la clasificación oficial japonesa para ser rastreado, o quizás es un compañero, aunque el nombre en la oferta sugiere liderazgo. Izuku asintió, con una mirada triunfante y cómplice en su rostro. Su nerviosismo habitual dio paso al entusiasmo concentrado de un fanático de los héroes que discute un tema complejo. Exactamente, Yaoyorozu-san. Si no me equivoco, la razón por la que no se especifica su clasificación aquí es porque, en realidad, es un héroe europeo, explicó, con una sonrisa radiante. Se graduó de la UA y se convirtió en profesional aquí en Japón durante apenas un mes antes de emigrar a Europa. Quizás quería un escenario más grande. Momo respiró suavemente. Oh. El hecho de que la oferta hubiera venido de una agencia de héroes internacionales tenía cierto sentido y explicaba la falta de datos de clasificación familiares. Entonces la emoción de Izuku realmente se apoderó de él. Empezó a gesticular, moviendo las manos para ilustrar la gravedad de la información. Su voz, aunque todavía tranquila, rebosaba de ferviente admiración. Y escuchen esto. En tan solo 5 años, su éxito fue espectacular. Se convirtió en el héroe número 1 de toda Europa. Es aclamado como su símbolo de heroísmo. Izuku prácticamente vibraba de entusiasmo. Si All Might es el número 1 indiscutible del mundo, entonces Muramasa es visto por muchos en la comunidad internacional como el número 2 indiscutible. A diferencia de All Might, él es el héroe que todos los héroes querían ser. Es simplemente, increíble. Se inclinó ligeramente, bajando la voz con aire conspirativo, como si revelara secretos de Estado. También fundó una organización global a la que llama la Gran Orden. Es la organización de héroes independiente más grande del mundo. Opera fuera de la jurisdicción directa de cualquier gobierno nacional, y su único propósito es mantener la paz y la estabilidad global, combatiendo amenazas internacionales de alto nivel que las agencias locales no pueden controlar. Son como una fuerza de paz móvil de élite. Momo permaneció clavada en el lugar, mientras su mente luchaba por procesar la enorme magnitud de la información. Para muchos, los murmullos rápidos y profusamente investigados de Izuku serían un torrente incomprensible de datos específicos. Pero para alguien como ella, con una mente entrenada para el análisis rápido y el manejo de datos complejos, entendía cada palabra. Y eso la dejó profundamente confundida. El héroe número 1 de Europa. Líder de la mayor organización global de héroes. Un contendiente indiscutible al segundo puesto mundial. Pero, Midoriya-kun, intervino ella, frunciendo el ceño con genuina incredulidad, si este Muramasa es un héroe tan poderoso y respetado con influencia global, ¿por qué demonios me enviaría una oferta de prácticas? Sobre todo después de mi actuación en el festival deportivo. Las últimas palabras fueron dichas con una honestidad dolorosa y autocrítica. Izuku finalmente detuvo su torrente de información. Se tocó la barbilla pensativo, con los ojos muy abiertos, concentrados y calculando. Dio un paso atrás ligeramente, viendo la situación desde una nueva perspectiva. Tienes razón. No parece tener sentido, dado su rango. Pero, dijo, con una lenta sonrisa comprensiva extendiéndose por su rostro, ahora que lo pienso, ponerte bajo su mando tiene mucho sentido. Momo se acercó un paso más, cautivada. ¿Cómo? La explicación de Izuku fue simple, directa y sorprendentemente lógica. Porque ambos tienen un don casi idéntico, Yaoyorozu-san. El mecanismo es claramente el mismo. Ambos crean objetos complejos a partir de materia inerte almacenada en sus cuerpos. La única diferencia es que Muramasa solo puede crear armas blancas, espadas, hachas, escudos y armaduras, mientras que tu don de creación no se limita a esas fieras. La respiración de Momo se entrecortó. Ella volvió a mirar el nombre Muramasa, dándose cuenta de todas las implicaciones del análisis de Izuku. La oportunidad de estudiar con un héroe que había dominado un don fundamentalmente similar al suyo, un héroe que lo había aprovechado para convertirse en el mejor de todo un continente, no era solo una oportunidad, era un milagro. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2.
Emilia Shiro 1. El sol de la mañana, luchando por penetrar la perpetua bruma urbana de la ciudad japonesa, proyectaba rayas de color amarillo pálido sobre el suelo de linóleo de la cocina de un pequeño y destartalado apartamento. En el interior, el aire estaba impregnado del reconfortante y rico aroma de huevos fritos y tocino chisporroteante. De pie junto a la estufa estaba un apuesto joven, Emilia Shiro, que se movía con una gracia practicada, casi económica, dando vuelta una tortilla con un movimiento casual de su muñeca. Su cabello castaño rojizo estaba ligeramente despeinado, captando la luz en tonos cálidos, y sus ojos plateados, ojos que habían presenciado innumerables batallas en todo el mundo, estaban actualmente concentrados en la mundana tarea de preparar el desayuno. Para la gran mayoría del mundo, era conocido por su nombre de héroe, Muramasa, el héroe herrero. En Europa, era más que un profesional. Era su símbolo de heroísmo, su héroe número uno indiscutible. El héroe al que todos los demás héroes aspiraban a ser. Europa era, de hecho, el único continente del planeta donde All Might no era reconocido universalmente como el héroe número uno, un testimonio únicamente de la colosal reputación y el éxito operativo de Emilia Shiro. En ese momento, un sonido raspador atrajo su atención cuando una puerta se abrió con un crujido y emergió una figura baja y arrugada, frotándose el sueño de la cara con una mano arrugada y dejando escapar un bostezo fuerte y estremecedor. Shiro sonrió, su expresión se suavizó instantáneamente mientras se alejaba de la estufa, con una espátula en la mano. Buenos días, viejo, lo saludó con cariño. Hoy voy a preparar algo sencillo. Espero que no te importe comer huevos con tocino. El anciano, Torino Soraiko, mejor conocido en el mundo profesional como el retirado proero Gran Torino, simplemente asintió brevemente, ya concentrado en su ritual matutino de preparar su café. A pesar del aspecto descuidado del apartamento, en la encimera de la cocina había una máquina de café expreso de calidad profesional. Se acercó lentamente, con un paso todavía sorprendentemente ágil, y comenzó el meticuloso proceso de preparar su potente taza de café. Gran Torino era una leyenda viviente, aunque prefería la oscuridad ya que pocos sabían que él era el mentor que había entrenado minuciosamente al héroe número uno indiscutible del mundo, All Might. Menos aún conocían la profunda conexión personal que tenía con el joven que le cocinaba el desayuno. Verás, después de que el padre adoptivo de Shiro falleciera hace más de 10 años, Gran Torino se había convertido en su guardián informal, un ancla gruñona y muy crítica, pero innegablemente leal en su vida. Bueno, también estaba aquella cierta tigresa que era su tutora legal antes de que conociera de Gran Torino. 1. Soraiko dio un largo y reparador sorbo de su café negro recién hecho y caliente. Saboreó la amargura un instante antes de fijar su mirada en Shiro. Bueno, mocoso, empezó Soraiko con voz grave y ronca. ¿Cómo le va a la autoproclamada pacificadora del mundo? ¿Seguimos salvando a las masas desagradecidas? Shiro rió entre dientes, sirviendo la tortilla perfectamente dorada en un plato. Lo de siempre, viejo. Todo sigue igual. Viajando por el mundo, salvando gente, deteniendo guerras, luchando contra villanos, intentando minimizar los daños colaterales. Ya sabes, prácticamente mi día a día. Deslizó el plato sobre la pequeña y desgastada mesa del comedor. La expresión de Soraiko permaneció impasible mientras dejaba su taza con un tintineo. Bueno, yo oí otra cosa, idiota imprudente. Oí que casi te vaporizan intentando hacerte el mártir en Somalia. La actitud relajada de Shiro vaciló levemente, una sonrisa irónica apareció en su rostro mientras suspiraba, apoyándose en el mostrador. Eso es, exacto. Amplió, con un tono más serio. Se estaba gestando un gran conflicto allí, una guerra contra una gran organización pirata, y fui allí para evacuar refugiados y reducir la intensidad de la lucha. Pero un completo imbécil, un contratista militar privado, descubrimos, lanzó un misil táctico contra una de las principales ciudades costeras, con la intención de aniquilar una base pirata clave, junto con todos los inocentes que aún se encontraban dentro. Y decidiste detenerlo, afirmó Soraiko, no como una pregunta, sino como un resumen del comportamiento predecible de su protegido. Después de todo, al igual que All Might, Emilia Shiro no puede salvar a las personas, incluso si eso significa hacerse daño a sí mismo. En ese sentido, Emilia Shiro era incluso más extremo que All Might. Bueno, ya era demasiado tarde para detener el lanzamiento, respondió Shiro, pasándose una mano por el pelo. Lo único que pude hacer fue interponerme, bloquear la explosión y minimizar el radio de daño. Proyecté todas las piezas de armamento defensivo que pude concebir, pero, hizo una pausa, con un destello de dolor en sus ojos plateados. Me dejó gravemente herido.
Medio muerto, como tú lo dices. Por suerte, el equipo de refuerzo de la Gran Orden, Rin, en concreto, llegó justo después del impacto. Me estabilizaron y aseguraron rápidamente la zona, deteniendo la guerra antes de que se descontrolara. Sorahiko simplemente tarareó, tomando otro sorbo moderado de café. El tarareo era menos un juicio y más un reconocimiento de la estupidez habitual del mundo y el heroísmo habitual del hombre que tenía delante. Entonces, ¿tus chicas decidieron enviarte de regreso a Japón para que te recuperes? Shirou sonrió con ironía, tomando su propio tenedor. Rin y los demás estaban furiosos por mi imprudencia innecesaria. Argumentaron que necesitaba un profundo período de descompresión psicológica pasiva y me enviaron de vuelta aquí para que me tranquilizara y, como ellos mismos dijeron, recordara que soy un ser humano, no un escudo autorreparador. Sorai corrió entre dientes, con una voz seca y oxidada. Parece que todos están muy ocupados con tu imprudencia. Bien. ¿Pero al menos paraste primero en Fuyuki? Shirou asintió. Sí. Me quedé con Sakura y Ride 3 días. La habilidad culinaria de Sakura ya superaba la mía, lo cual fue una sorpresa. Pero supongo que era de esperar, ya que he pasado la mayor parte del tiempo en el campo de batalla. ¿Y cómo está Taiga? Preguntó Sorahiko, los últimos restos de diversión suavizaron sus ojos. Fujimura Taiga era la nieta de Sorahiko, una figura de profunda importancia en la vida de ambos hombres. Hace años, mientras Sorahiko y su amigo más cercano, el predecesor de Olmig, luchaban contra una mente maestra criminal devastadora y de larga trayectoria, Sorahiko había evacuado a su hija y a su yerno a un lugar seguro. Trágicamente, ellos también fueron atrapados en un ataque relacionado y asesinados, lo que lo devastó por completo. Pero en esa misma tragedia, el padre adoptivo de Shirou había rescatado a la joven Taiga, por lo que Sorahiko no podría estar más agradecida. Y finalmente, hace 5 años, después de la derrota final de su némesis, Sorahiko finalmente se había reunido con su nieta y, al enterarse de que Taiga se había convertido esencialmente en el tutor legal de Shirou después de la muerte de su padre, había insistido en que ambos se mudaran con él. Shirou tomó un mordisco de tocino. Taiga-ne está muy bien. Está feliz enseñando, como siempre. Aunque sonrió, con el familiar toque de broma de vuelta, se pasó la noche entera quejándose de que aún no ha encontrado un novio que pueda con su personalidad enérgica, como ella la llama. Sorahiko resopló con fuerza, sacudiendo la cabeza y removiendo el café. ¿Su personalidad enérgica? Con ese temperamento fogoso, haría falta un hacedor de milagros para encontrar a un hombre capaz de controlar a ese tigre. Ahuyenta a cualquier solicitante en un radio de 8 kilómetros. Miró a Shirou con una mirada desafiante. Deberías agradecer que prácticamente sean de la familia. Ahora, desayuna. Y dime qué ridículo plan te llevó a ofrecerle una pasantía a un estudiante desconocido de la UA. Shirou se encogió de hombros. No hay mucho que decir. Vi que su don era similar al mío, y lo pésima que es usándolo, y pensé en enseñarle un par de cosas. ¿Uno similares? Sorahiko resopló, no hay dones como el tuyo. La peculiaridad de Shirou, rastreo, básicamente le permite analizar la estructura de cualquier cosa y recrearla usando sus lípidos. Por supuesto, no podía crear nada complicado ya que en realidad no era tan inteligente y solo lo usó para crear elementos básicos. Pero Shirou había entrenado este Kirk a la perfección que incluso es capaz de recrear quirks que ha analizado. Desafortunadamente, usar esos quirks sintió como si una lava fluyera por sus venas, el dolor era tan inmenso que la primera vez que lo intentó, se desmayó. Afortunadamente, pudo crear una solución. Al crear armas y rastrear esa peculiaridad hasta dicha arma, básicamente le dieron un arma infundida con un don que llamó Noble Phantasm. ¿No enviaste también una invitación al sucesor de Olmig? Sorahiko se encogió al recordar cómo Smokoso usaba su don. Honestamente, fue doloroso verlo. Casi lloró al ver lo terrible que era su don. No pudo soportarlo y decidió salir de su retiro para enseñarle a Smokoso cómo manejar adecuadamente ese don. La única cualidad que salva a Olmig es su físico. No sabe enseñar en absoluto. Ver ese don usado así me duele el alma. Se giró hacia Shirou. Mantengo lo que dije. Deberías haber aceptado ese don. Eres mucho más apto para ejercerlo. Shirou negó con la cabeza. Yo también quería aceptarlo, pero Rin y los demás no me lo permitieron. Literalmente me ataron y regañaron a Olmig por siquiera ofrecerme el don. Sorahiko se rió entre dientes ante ese viejo recuerdo. Además, ¿no está bien ahora?
Después de todo, Shirou levantó el brazo, líneas azules como venas brillaron en su brazo, antes de que una electricidad estática azul se enroscara a su alrededor. También me reconoce One for All. 2 comentarios. 7 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Similitudes. El ruido de la bulliciosa estación de trenes, los anuncios, los pasos apresurados, el rechinar de los rieles, todo se perdió en su mayor parte para Midoriya Izuku. Estaba entre sus compañeros de clase, pero su atención estaba centrada únicamente en su amigo, Iida Tenya. Su profesor de aula, Shota Aizawa, un hombre perpetuamente envuelto en una bufanda hastiado del mundo, estaba dando sus últimas y monótonas instrucciones sobre el período de prácticas. Destacó la seguridad, el profesionalismo y la necesidad de seguir todas las directivas de la agencia. Normalmente, Izuku estaría escuchando atentamente, pero en este momento, no estaba de humor para la conferencia. Él sigue mirando la espalda rígida de Ida, queriendo oír a consolar un poco más a su amigo, pero sabía que no funcionaría, ya lo había intentado. En ese momento, el rostro de su amigo, una vez animado por un gran entusiasmo y una estricta adhesión a las reglas, ahora estaba frío, severo y fuertemente controlado. Era una máscara de furiosa determinación que ocultaba un dolor profundo y peligroso. Izuku conocía la fuente. El hermano mayor de Ida, el renombrado héroe Ingenium, había sido brutalizado por el asesino de héroes, Stein, y ahora trágicamente se consideraba permanentemente incapaz de continuar con su heroica carrera. Fue una noticia impactante. Ingenium no era un héroe de segunda categoría al que un villano común pudiera derrotar. Era un héroe de alto rango con una gran capacidad de acción y secuaces. Y fue el ataque de Ingenium lo que realmente le trajo a Hero Killer Stein la atención que necesitaba para consolidarse como un villano de nivel S, un rango otorgado a aquellos que se consideran demasiado peligrosos para enfrentarlos sin la ayuda de un par de profesionales. El corazón de Izuku dolía de preocupación. Le había ofrecido su apoyo, asegurándole a Ida que sus amigos estaban allí para él, listos para escuchar. Pero al ver la mandíbula apretada de Ida, Izuku sospechó profundamente que su amigo no buscaba consuelo ni lógica. Buscaba venganza. Temía que la elección de Ida de hacer una pasantía en el área de operación actual de Hero Killer no fuera para entrenamiento, sino para confrontación. Izuku estaba tan perdido en ese torrente de pensamientos ansiosos que el mundo pareció silenciarse. El sonido de Aizawa Sensei terminando su discurso, el susurro de la partida mientras sus compañeros de clase comenzaban a dispersarse hacia sus distintas plataformas, todo pasó desapercibido para Izuku. Solo regresó a la realidad cuando una ligera y amistosa presión se posó sobre su hombro. Al girarse, vio la sonrisa cálida e inmediatamente reconocible de Uraraka Ochako. Sus ojos redondos tenían su alegría habitual, aunque también había allí un toque de emoción y nerviosismo por su próximo entrenamiento. Deku-kun, dijo alegremente, dándole un suave apretón en el hombro. Aizawa Sensei ya está. Voy a mi tren. Solo quería despedirme. Cuídate durante las prácticas. Izuku le devolvió la sonrisa, dejando de lado por un momento sus preocupaciones sobre Ida. Tú también, Uraraka-san. Mucha suerte con tu entrenamiento. Da lo mejor de ti. Las mejillas de Ochako inmediatamente se sonrojaron de un rosa brillante y encantador ante su sincero estímulo, pero se obligó a calmarse y le ofreció un rápido y alegre saludo. Nos vemos en una semana. Susurró antes de darse la vuelta y apresurarse hacia el andén hacia su destino, con la emoción prácticamente rebotando en su paso. Justo cuando el último de sus compañeros de clase parecía desvanecerse entre el flujo de viajeros, una voz nítida y automatizada anunció por los altavoces de la estación. Atención. El tren rápido con destino a la estación de Yamanashi ha llegado a la vía 7. Por favor, suban de inmediato. Izuku parpadeó. ¿Estación Yamanashi? Ese era su destino, la región donde vive actualmente Gran Torino, el maestro del Todopoderoso. Miró rápidamente su billete, luego su reloj y suspiró aliviado. Estaba tan preocupado que casi lo perdió. Agarrando su pequeña bolsa de lona, se apresuró hacia la vía designada y abordó el elegante tren metálico justo cuando las puertas comenzaron a cerrarse con un silbido. Caminó por el pasillo, buscando un asiento vacío junto a la ventana, pero sus pasos vacilaron mientras sus ojos recorrían el vagón. Se detuvo de golpe y sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa. Allí, sentada junto a una ventana, estaba Yaoyorozu Momo, y lo miraba con los ojos igualmente abiertos y sorprendidos. ¿Yaoyorozu-san? Preguntó, con una genuina nota de sorpresa en su voz. Midoriya-kun, respondió ella, igualmente asombrada.
Izuku rápidamente se acercó. ¿También vas a la estación de Yamanashi? Momo asintió, y su sorpresa se transformó rápidamente en una sonrisa radiante y aliviada. Sí, qué coincidencia tan extraordinaria. Creí que sería la única de la clase que iría tan lejos. Izuku se sentó a su lado y colocó su bolso en el estante superior. La presencia cómoda y tranquila de un rostro familiar fue un alivio en medio del estrés del día. Yo también me siento aliviado. Es reconfortante no ir sola a un lugar completamente nuevo, dijo, y después de un momento, se inclinó hacia mí, bajando un poco la voz. Entonces, si vienes para acá, ¿significa que elegiste a Muramasa-san? Momo asintió de inmediato, y su sonrisa se ensanchó con genuina emoción. Lo hice. Y te lo agradezco a ti, Midoriya-kun. Después de nuestra conversación, retiré inmediatamente mi solicitud para Uruabami-san. Sacó su teléfono, que claramente mostraba varias páginas con mucha información. Pasé el resto del día investigándolo. Realicé una investigación exhaustiva sobre la carrera del héroe herrero y, sinceramente, todavía no puedo creer que alguien de su calibre se atreviera a enviarme una oferta. Hizo una pausa y respiró hondo para fortalecerse mientras recitaba la información que había sintetizado. Su voz tenía la precisión profesional de un investigador dedicado. Alcanzó el número 1 de Europa tan solo un año después de mudarse de Japón. Y poco después, fundó la Gran Orden. Pero lo más asombroso es la cantidad de miembros que ha logrado reclutar y unificar. Momo revisó sus notas, enumerando los nombres con una mezcla de asombro e incredulidad. La alineación es de un nivel aterrador. La realeza británica, la familia Pendragon Morgan Le Fay, Altria Pendragon y Artoria Pendragon, quienes son, respectivamente, los héroes número 1, 2 y 3 de Gran Bretaña, forman parte de la Gran Orden. Izuku asintió. Lo sabía, por supuesto. Después de todo, Muramasa era el héroe que Izuku quería ser, mientras que All Might era el héroe que tanto admiraba. Si le preguntaran quién es su favorito entre los dos, no podría responder realmente. Y no se trata solo de Gran Bretaña, continuó Momo, con la voz acelerada. El indiscutible héroe número 1 de Irlanda, Skatach, maestro del combate armado, es un miembro clave. Los 3 mejores de Alemania, Sigurd, Brunhilde e Irisbiel e Inzbern, operan bajo su bandera. Incluso los héroes número 1 y 2 de Grecia, la legendaria fuerza de Heracles y el veloz Aquiles, están integrados en la estructura de la Gran Orden. Fue aquí donde Izuku se dio cuenta de que, al igual que él, a Yaoyorozu Momo también le gusta hablar mucho. Afortunadamente, él es capaz de captar fácilmente sus palabras cuando otros solo podrían oírla murmurar. Momo levantó la vista de su teléfono, buscando en Izuku una sensación de asombro compartida. De hecho, varios héroes de alto rango de casi todos los continentes forman parte de esta red. Midoriya-kun, la enorme influencia necesaria para unificar una plantilla tan poderosa, de tanta relevancia mundial, significa que Muramasa no solo es el número 1 de Europa. Es prácticamente una fuerza política. La realidad de la inminente posición de su mentor se derrumbó sobre ella, reemplazando su gratitud con renovadas dudas sobre sí misma. Veo esa aterradora alineación y solo puedo dudar de mí misma, admitió, con la voz cada vez más baja. ¿Cómo pudo alguien tan estratégicamente asombroso, un héroe capaz de hacer que todos estos héroes de clase mundial y de primer nivel siguieran su ejemplo, tomar la iniciativa de enviarme una invitación? Izuku la miró con camaradería. Él también lo sentía. ¿Cómo era posible que, de entre todos los candidatos posibles, All Might lo hubiera elegido a él? Seguramente hay otros mucho mejores, mucho más inteligentes, mucho más fuertes y mucho más talentosos que él. ¿Por qué él? Confesó su mayor temor. Sinceramente, pensé que era un error, que me había enviado la invitación a mí en lugar de a otra estudiante mucho más merecedora. Incluso lo consulté con Aizawa Sensei esta mañana para asegurarme de que la documentación estuviera correcta. Izuku lo sintió. También pensó que All Might se equivocó al elegirlo. Se recostó en su asiento, dejando escapar un suspiro de derrota. Pero no había ningún error. Estaba dirigido a Yaoyorozu Momo, de la clase 1A. Incluso ahora, sabiendo que estoy en el tren, sigo sin poder creerlo. El tren comenzó a moverse, el lento y rítmico clic de las ruedas sobre los rieles marcaba el inicio de su viaje hacia el hombre conocido como Muramasa. E Izuku ahora miró a Momo como si estuviera mirando a alguien que pudiera entenderlo. Él no se dio cuenta de que él y Momo en realidad tienen mucho en común. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4.
El comienzo. El andén de la estación de Yamanashi estaba mucho menos concurrido que el principal centro desde donde habían partido, su atmósfera era más tranquila y provinciana. Momo e Izuku recuperaron sus pertenencias y salieron a la acera. El aire fresco del campo era un cambio bienvenido después del escape de la ciudad. Al mismo tiempo, metieron la mano en sus bolsos y sacaron los sobres blancos idénticos que les había dado Aizawa-sensei. Está bien, veamos, y murmuró Momo, desplegando la hoja de papel que detallaba la dirección y las instrucciones. Izuku hacía lo mismo. Sus ojos escaneaban la dirección, sus labios se movían en silencio mientras procesaba la información. Sede de prácticas temporales, Proero Gran Torino. Ubicación: Yamanashi Central, Apartamento Torino. Apartamento Torino, murmuró Izuku, casi para sí mismo. Apartamento Torino, repitió Momo exactamente en el mismo momento. Ambos se quedaron congelados y se giraron para mirarse el uno al otro, con los ojos muy abiertos por la mutua sorpresa. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de incredulidad. ¿Se equivocaron, Midoriya-kun?, preguntó Momo con la voz llena de confusión. Inmediatamente dobló el papel y sacó el documento más grueso. Su solicitud oficial. Mis papeles indican claramente que estoy haciendo prácticas con Muramasa, y la dirección que me dieron es Apartamento Torino, 3B. ¿La suya es I? El mío es para Gran Torino, quien una vez fue el tutor de Olmig, confirmó Izuku, revisando también frenéticamente sus formularios. Pero la dirección es, sí, dice lo mismo. Apartamento Torino, 3B. Compararon sus documentos y confirmaron la extraña y desconcertante superposición. No hubo ningún error. A ambos estudiantes de la clase 1A, que habían elegido a dos héroes con nombres muy diferentes, Muramasa, de renombre internacional, y Gran Torino, de renombre nacional, se les indicó que fueran al mismo edificio de apartamentos. Intercambiaron una mirada que transmitía una mezcla igual de duda y resignación. ¿Vamos juntos entonces?, preguntó Izuku con voz vacilante. Parece lo más sensato, coincidió Momo, doblando el periódico con un gesto decidido. Rápidamente pararon un taxi cercano. El viaje fue silencioso, interrumpido solo por la minuciosa revisión del mapa por parte de Momo en su teléfono y los murmullos bajos y preocupados de Izuku sobre la imposibilidad logística de que dos grandes prohéroes compartieran una oficina temporal. El taxi finalmente se detuvo en una tranquila calle lateral de una zona residencial. El edificio que los recibió era, por decirlo suavemente, decepcionante. Era una estructura de 5 pisos, con la pintura descolorida y descascarada, las ventanas ligeramente sucias y el pequeño trozo de césped afuera estaba irregular y cubierto de maleza. Parecía exactamente el tipo de edificio de apartamentos en el que podría vivir un asalariado con dificultades económicas o un jubilado tranquilo, no la base de operaciones temporal del director ejecutivo de una organización global de superhéroes. Izuku estaba a punto de pagar su pasaje, pero Momo lo detuvo, insistiendo en que ella podía pagar por ambos. Izuku quiso negarse, pero finalmente cedió ante la insistencia de Momo. Se prometió a sí mismo que le pagaría en el futuro. Ambos salieron del taxi, con el costoso equipaje de Momo luciendo cómicamente fuera de lugar sobre el pavimento agrietado. Ella miró fijamente el edificio, con una expresión de profunda incredulidad en su rostro. Midoriya-kun, dijo con voz apenas susurrante. He verificado la dirección 3 veces. Aquí está. Apartamento Torino. Miró su mapa por última vez. Pero, ¿cómo podría un héroe del prestigio y la popularidad de Muramasa-san operar desde un lugar tan miserable? La palabra no le parecía adecuada para la decepción que sentía. Era un marcado contraste con las relucientes agencias con sede en rascacielos a las que estaba acostumbrada. Izuku, sin embargo, ya estaba ajustando sus expectativas. Olmig había aprendido con Gran Torino, y se convirtió en el héroe número 1 del mundo. El lugar no importa, siempre y cuando pueda aprender a usar su Kirk correctamente. Y quizá la modesta ubicación sea parte del entrenamiento, pensó, tratando de justificar el escenario ilógico. Es lo que dicen los formularios, dijo Izuku, intentando sonar decidido. ¿Por qué no procedemos? ¿Qué te parece? ¿Entramos? Momo asintió con firmeza, enderezando los hombros. Era estudiante de la UA. No se dejaría intimidar por un poco de pintura descascarada. Sí. Debemos seguir las instrucciones. Subieron los cortos escalones de cemento. Izuku inmediatamente localizó la puerta marcada con el número 3, y dio una serie de golpes firmes y educados. Al no obtener respuesta inmediata, volvió a llamar, un poco más fuerte.
Finalmente, empujó la puerta ligeramente hacia adentro. Disculpen, gritó. La visión que les apareció de inmediato fue terriblemente errónea. Entraron en una habitación pequeña y tenuemente iluminada. El aroma a comida fresca flotaba en el aire. Entonces, sus ojos se abrieron con un horror puro y cargado de adrenalina. Un anciano yacía boca abajo sobre el suelo barato y desgastado. Inmóvil, con el cuerpo tendido en el suelo, salpicaba abundantemente, desde su pecho hasta su alrededor formando una mancha grotesca, lo que parecía, sin duda, una masa de sangre carmesí. Una persona muerta. Momo jadeó, su mano enguantada volando hacia su boca, su entrenamiento olvidado por un momento ante la espantosa visión. Necesitamos llamar a emergencias y refuerzos de inmediato. Balbuceó Izuku, repasando los protocolos a toda velocidad, con el cuerpo tenso ante una posible amenaza. Pero antes de que ninguno de los estudiantes pudiera moverse, el hombre muerto se movió de repente. Con un tic sorprendentemente rápido, el anciano se incorporó de golpe. «Estoy vivo, mocosos insensatos», espetó Gran Torino, con los ojos llenos de irritación. Se puso de pie con una asombrosa explosión de agilidad. «Está vivo», exclamaron Momo e Izuku, aterrorizados y confundidos, alzando la voz al unísono. El anciano, temblando, con una amplia sonrisa, los miró confundido. «¿Quiénes son ustedes?» «Ah, soy Midoriya Izuku, señor». Izuku se presentó. «Estoy buscando a Gran Torino». «Y Yaoyorozu Momo», Momo hizo una reverencia, «y estoy buscando al señor Muramasa». El anciano los miró con una sonrisa tonta. «¿Quiénes son ustedes de nuevo?» Midoriya Izuku, señor», exclamó Izuku en voz alta. «Busco a Gran Torino». «No estoy sordo». El anciano se golpeó la cabeza. «No grites». «Lo siento mucho». Izuku sintió ganas de llorar. «¿Qué es esto? ¿Será acoso laboral del que tanto había oído hablar?» El anciano los miró fijamente otra vez. «¿Quiénes son ustedes de nuevo?» Izuku se tambaleó. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?» En ese momento, el sonido de pasos suaves resonó desde una puerta que conducía a una habitación contigua. Un apuesto joven de cabello castaño rojizo y llamativos ojos plateados caminó hacia ellos, limpiándose las manos con un paño de cocina y dejando escapar una suave risa. «De acuerdo, viejo», dijo el joven, negando con la cabeza con aire de resignada familiaridad. «Ya basta de jugar. Casi les das un infarto». El anciano refunfuñó, señalando con el dedo la mancha roja en el suelo. «No estaba jugando. Me tropecé con la alfombra y la botella de ketchup de la mañana salió volando por la habitación. Y ahora tengo que limpiar este desastre». «¿Eso es y ketchup?» Ambos estudiantes se dieron cuenta al mismo tiempo, y sus hombros se encogieron de alivio y profunda vergüenza. Acababan de gritar por una botella de condimento derramada. Y, al parecer, este anciano oye perfectamente, y probablemente solo estaba bromeando con ellos. El joven dio un paso adelante, su sonrisa tranquila y tranquilizadora mientras miraba directamente a los dos estudiantes desconcertados. «Bienvenidos. Soy Emiya Shirou, pero probablemente me conozcan como Muramasa, el héroe herrero», dijo, con un brillo divertido en sus ojos plateados. «Pero pueden llamarme Shirou Emiya, siempre y cuando no esté en mi traje de héroe. Deben ser Yaoyorozu y Midoriya, ¿no?» Él les ofreció una mano, y Momo e Izuku lo miraron sorprendidos, temblando mientras le estrechaban la mano. «No lo pueden creer». El héroe número 1 de Europa, el fundador de la Gran Orden, estaba de pie en la cocina desordenada de un apartamento, con un ligero olor a tocino, y los saludaba como si fueran viejos conocidos. Para Izuku y Momo, esto es como un sueño hecho realidad. Mientras tanto, el anciano se acercó a ellos y una leve sonrisa traviesa reemplazó su irritación. «Y yo», anunció el anciano, cruzándose de brazos y mirándolos con una mirada severa que desmentía sus payasadas, «soy Gran Torino. Y preferiría que me llamaran así, mocosos. Ahora, dejen sus maletas. Tenemos mucho trabajo que hacer, y no tengo tiempo para limpiar esta sangre falsa mientras se supone que estoy entrenando al próximo símbolo del mundo». «¿Siguiente símbolo?», se preguntó Momo. «Qué gran elogio. ¿Es eso lo que piensa de ellos?». Se sintió halagada. Gran Torino señaló a Izuku. «Tú, brócoli, sígueme». Dicho esto, se giró hacia la puerta y salió. Izuku se apresuró a dejar sus pertenencias a un lado y seguirlo, pero se detuvo y se giró hacia Shirou y Momo e hizo una reverencia antes de irse. Shirou se giró hacia Momo. «Bueno, parece que ahora somos tú y yo. ¿Te importaría presentarte y contarnos tu don? Conozcámonos primero». Momo asintió, nerviosa.
Soy Yaoyorozu Momo, mi nombre de héroe es Creati, y mi don es creación, lo que me permite crear prácticamente cualquier objeto inanimado siempre que conozca su configuración atómica. Shirou tarareó. De hecho, ese Kirk es muy similar al suyo. En ese momento, el edificio se sacudió, sobresaltando a Momo. Ya están empezando. Shirou le sonrió a Momo. ¿Qué te parece, Creati? ¿Te gustaría empezar tu entrenamiento también? Momo sonrió con confianza y hizo una reverencia. Sería un honor, Shirou-sensei. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Evaluación. El destartalado exterior del apartamento Torino dio paso a un contraste impactante en la parte trasera. Izuku siguió a Gran Torino por un pasillo estrecho y destartalado que se abría abruptamente a un espacio exterior sorprendentemente amplio y bien mantenido. Izuku se detuvo en seco, con la mandíbula aflojada por el asombro cuando en lugar del lúgubre patio de cemento que esperaba, se encontró con un campo amplio y abierto que brillaba de un verde esmeralda bajo el sol de la tarde. Las ordenadas hileras de diversas plantas y hortalizas sugerían un cultivo diligente. A un lado, un roble alto y extenso ofrecía una generosa sombra sobre un sencillo banco de madera, creando un paisaje apacible, casi idílico. Gran Torino se detuvo y señaló con la mano en señal de desdén el paisaje. Es mocoso de Shirou compró todo este bloque, con edificio y todo, hace unos años, refunfuñó el viejo héroe, aunque un destello de orgullo se vislumbraba en su mirada penetrante. Plantó todo esto él mismo. Dice que necesita la calma de la naturaleza para equilibrar el caos del trabajo. Qué joven ingenuo. Solo le gusta la jardinería. Luego señaló con el pulgar hacia el edificio de apartamentos. Arregló el lugar y les dio las habitaciones a una docena de profesionales jubilados, muchos de ellos amigos míos, que ya no tenían familia ni un lugar adecuado donde vivir. Ellos se encargan del alquiler ayudando a mantener el lugar en buen estado. El corazón de Izuku se llenó de un renovado respeto por el hombre que ya admiraba. Usar su riqueza e influencia global no en una sede ostentosa, sino en crear un santuario tranquilo para héroes envejecidos, eso era verdadero heroísmo. No solo eso, sino que abrió apartamentos como este por todo Japón, incluso en Europa. El niño no podía quedarse quieto sin hacer nada para ayudar a los demás. Gran Torino se dio la vuelta y su atención volvió a Izuku con una intensidad abrupta, rompiendo instantáneamente el momento de admiración. Basta de mirarte, Cigoto espetó, con un tono plano y cortante, mientras clavaba en Izuku una mirada penetrante y analítica. Escucha. Ese don que posees, uno para todos. ¿Cómo lo usas? Está mal. Es ineficiente, descuidado y, francamente, me duele el alma ver un poder tan magnífico utilizado de forma tan autodestructiva y dispersa. Izuku se estremeció, pero sabía que la crítica era merecida. Pero no podía hacer nada al respecto, ¿verdad? Ni siquiera había pasado un año desde que heredó este don. Voy a cambiar eso, declaró Gran Torino. Te enseñaré a usar ese poder correctamente, no solo a apuntar y disparar. All Might es un gran héroe, pero eso es lo único bueno que tiene. Puede usar el uno para todos con eficacia al principio, así que no tiene ni idea de cómo enseñarte a usarlo. Respiró hondo y miró fijamente a Izuku. Ahora, quiero que me dispares una ráfaga de uno para todos. No retengas el porcentaje que usas normalmente. Izuku comenzó a retroceder de inmediato, levantando las manos en un gesto de pánico. Espere, señor. Todavía no puedo controlarlo. Podría lastimarlo. Podría destruir este lugar. Aún me rompo los huesos si supero el 5%, Y no podría, su voz se fue apagando, perdida en un torbellino de justificaciones murmuradas y análisis ansiosos, el ojo de Gran Torino se movió con puro y concentrado enojo. Ese murmullo nervioso era claramente una frustración familiar. En ese mismo momento, en el siguiente instante, el mundo de Izuku se descontroló cuando Gran Torino se movió. No hubo ningún movimiento ni ruido, solo una ráfaga de velocidad silenciosa y sorprendente que se estrelló contra la visión periférica de Izuku. Era una velocidad que desmentía la edad del anciano, una velocidad que sorprendió a Izuku hasta sus huesos. Y antes de que pudiera siquiera registrar el ataque, la mano sorprendentemente fuerte de Gran Torino agarró su rostro, lo hizo girar como un trompo y lo arrojó, no violentamente, pero con una fuerza innegable, directamente al suelo cubierto de hierba. Gran Torino estaba de pie sobre él, con una sonrisa burlona en su rostro, plantando un pie casualmente al lado de la cabeza de Izuku. Basta de charla, ordenó, con la voz desprovista de paciencia. Haz lo que te digo. Deja de darle vueltas y actúa.
Y no te atrevas a pensar ni por un segundo que soy frágil solo porque soy viejo. No me harás daño con tu lamentable rendimiento actual. Ahora levántate e inténtalo de nuevo. Izuku se levantó lentamente y el impacto le provocó un dolor sordo en la parte baja de la espalda. Pero cuando miró al héroe retirado, el miedo fue reemplazado por una oleada de adrenalina pura de luchador. La franqueza de Gran Torino y su poder absoluto e inesperado eran exactamente lo que necesitaba para aliviar sus preocupaciones. Después de todo, demuestra que puede cuidar de sí mismo. Sonrió, sus brazos brillaban con líneas rojas que parecían venas. Sí, señor. Entendido. Por favor, tenga cuidado. Esa es mi frase, mocoso. Mientras tanto, dentro de la estrecha sala de estar del apartamento, se estaba llevando a cabo un tipo de iniciación muy diferente. Momo respiraba con dificultad, el sudor le perlaba la frente y su cabello, normalmente inmaculado, estaba ligeramente despeinado. Ella estaba tratando desesperadamente de defenderse de Shirou, quien estaba utilizando una sola regla de metal aparentemente inocua, proyectada y materializada por su Kirk, como un arma devastadoramente efectiva. Según Shirou, este combate no era una prueba de su poder bruto. Se trataba de su velocidad y decisión. Cada arma que Momo creó, un garrote de metal, un escudo, incluso una espada corta, fue encontrada e instantáneamente desviada o destrozada por la regla en la mano de Shirou. Incluso Momo se sorprendió de lo resistente que era esa regla y de qué estaba hecha. Por un instante, incluso vio unas líneas azules que brillaban en ella, como cuando Midoriya usó su don. Shirou se movió con la habilidad practicada de un maestro espadachín, reprimiéndola por completo. Cuando Momo intentaba crear algo más duro o más grande, como un escudo balístico pesado, Shirou, como si leyera su mente, presionaba instantáneamente su ataque, obligándola a abandonar la creación e interrumpiendo su enfoque mental. Ella estaba constantemente en una desesperada retirada defensiva con su mente, usualmente tan aguda y capaz de procesar ecuaciones químicas complejas, pidiendo paralizarse bajo la presión. Decide. Decide. Gritó su voz interior al ver a Shirou cambiar de postura, mostrando una pequeña abertura en su guardia. Ahora. Crea un bastón para aprovechar la distancia. No, espera, una red para atarle. El microsegundo de indecisión fue todo lo que Shirou necesitó. Él estuvo sobre ella al instante, la regla de metal se disparó, obligándola a agacharse y protegerse la cara con el brazo. Se sentía avergonzada y enojada consigo misma. Siempre era así. Siempre que se encontraba bajo una presión repentina e inesperada, no podía decidir ni pensar con claridad. Entraba en pánico, lo que la incapacitaba para hacer nada. El festival de deportes había sido la misma parálisis frustrante, y ahora, frente al héroe herrero, se estaba repitiendo. Finalmente, la empujaron hacia atrás y sus talones golpearon el yeso de la pared con un ruido sordo. Shirou intervino, su movimiento fluido mientras empujaba la regla hacia adelante, pero luego se detuvo, sosteniendo la punta de la regla de metal firme contra su garganta, y el borde frío de la regla se convirtió en la prueba innegable de su derrota. Momo jadeó, sus hombros se desplomaron mientras bajaba la cabeza y el calor de la vergüenza subió a sus mejillas. Ella no podía soportar mirar sus ojos plateados y ver la decepción que estaba segura que habría allí. Se reprendió por ser tan indecisa y decepcionar al gran héroe que la precedía. Se le había presentado una oportunidad espectacular, una oportunidad por la que miles matarían, y ya había fallado la primera prueba. Soy un completo fracaso, pensó miserablemente. Shirou retrajo la regla y, cuando ésta abandonó su piel, se disolvió en motas arremolinadas de brillante luz azul que desaparecieron en el aire. Él no habló inmediatamente, la miró fijamente por unos momentos antes de abrir la boca, su voz era suave, sin juicio. Buen trabajo, Yao Yorozu-san, elogió suavemente. Momo levantó la cabeza de golpe, sobresaltada. Buen trabajo. Arqueó las cejas. La habían dominado por completo. Apenas lograba mantenerse en pie. Su actuación fue innegablemente pobre. Entró en pánico, se quedó paralizada y no pudo hacer ni un solo movimiento decisivo. ¿Buen trabajo? Preguntó temblando. No tiene que consolarme, señor Muramasa. Sé que mi actuación fue decepcionante. Shirou sonrió, una expresión cálida y genuina que llegó a sus ojos. En efecto asintió, comprendiendo la silenciosa confusión en su expresión. Pero para eso estás aquí, para aprender, ¿no? Se acercó y posó la mano suavemente sobre su cabeza. Fue un gesto sencillo, pero transmitió una calidez increíble e inmediata, profundamente reconfortante.
Si ya pudieras seguirme el ritmo y tu rendimiento en combate fuera satisfactorio, continuó, con una voz que resonaba con una lógica simple e innegable, entonces no necesitarías este entrenamiento. Podrías abrir tu propia agencia mañana mismo. Momo hizo una pausa, sus grandes ojos fijos en los de él, la comprensión de su punto la golpeó con la fuerza de una epifanía. Él no estaba evaluando su desempeño final. Estaba evaluando su línea de salida. Ella cerró los ojos instintivamente, apoyándose momentáneamente en el peso inesperado y reconfortante de su mano. No se había dado cuenta de lo desesperadamente que necesitaba el momento tranquilo de validación sin prejuicios. Rara vez había sentido ese tipo de calidez sencilla por parte de alguien fuera de su vida familiar inmediata y altamente estructurada. Tranquilo, dijo Shirou, con una firme promesa en su voz. Me aseguraré de enseñarte todo lo necesario para mejorar tu decisión, tu velocidad y tu estrategia. Y te prometo esto. Cuando termine este breve entrenamiento, estarás operando a un nivel completamente diferente al del festival deportivo. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Cena. La puerta del apartamento Torino se abrió con un crujido e Izuku entró tambaleándose, apoyándose pesadamente contra el marco. Estaba cubierto de manchas de suciedad, su ropa estaba sucia y desgastada, y una colorida constelación de moretones frescos ya florecía en sus brazos y piernas. No solo estaba herido y le dolía todo el cuerpo, sino que además estaba total y absolutamente exhausto. El gran Torino, que parecía sorprendentemente fresco a pesar de la intensa sesión, pasó rápidamente tras él. Entonces, en el momento en que el cuerpo cansado de Izuku cruzó hacia la sala de estar, sus sentidos se despertaron inmediata y violentamente por el aroma más magnífico que jamás había encontrado. El aire estaba saturado con el aroma complejo y embriagador de especias tostadas, caldo rico y sabroso y arroz humeante y perfectamente cocido. ¿Qué es este olor? Huele tan bien. Su estómago respondió inmediatamente con un fuerte ruido de protesta. Mueve el trasero, mocoso. Gritó Gran Torino, quitándose ya la chaqueta del uniforme. Yo me voy a duchar primero. Lávate rápido o no tendrás comida. El viejo héroe corrió directamente al baño y cerró la puerta de golpe. Izuku, curioso por saber por qué el héroe actuaba como si la comida estuviera a segundos de ser devorada por una horda hambrienta, arrastró sus doloridas piernas hacia la cocina. Allí se reveló la fuente del increíble olor. Era Emiya Shirou, con una sencilla camiseta negra y pantalones cortos negros. Estaba de pie junto al mostrador, con un delantal blanco impecable atado con cuidado a la cintura, supervisando una enorme olla que hervía a fuego lento en la estufa. El aroma emanaba del curry oscuro y rico que contenía. Izuku ya podía imaginar el sabor solo con el aroma. A su lado, Yaoyorozu Momo trabajaba diligentemente, pelando y cortando patatas y zanahorias, tarareando suavemente. También llevaba un delantal blanco funcional sobre una camisa blanca holgada y pantalones cortos de mezclilla, con el cabello recogido en una cola alta y elegante que enfatizaba la elegante línea de su cuello. Izuku no lo admitiría en voz alta, ni siquiera a sí mismo, pero sus ojos se detuvieron en Momo más tiempo del necesario. Nunca se lo había confesado a nadie, pero le parecía que esa cola de caballo sencilla y ordenada era el peinado más atractivo, quizá porque su propia madre solía llevar el pelo así cuando estaba ocupada. Este look le sentaba bien a Momo, ya que parece sugerir una concentración y una disposición que su habitual estilo elaborado ocultaba. Momo levantó la mirada, percibiendo su presencia, e inmediatamente le sonrió brillantemente, observando su estado desaliñado. ¿Tuviste un día difícil, Midoriya-kun? Preguntó con un tono juguetón y burlón en su voz. Izuku esbozó una sonrisa irónica, frotándose la nuca con timidez. No tienes ni idea, Yaoyorozu-san. Para ser un anciano, es engañosamente rápido. Shirou se apartó de la estufa, con sus ojos plateados cálidos. El abuelo es una amenaza, lo sé. Incluso Olmig sufrió mucho en sus manos en su época. Así que no te desanimes, es simplemente un espartano cuando se trata de entrenar a sus alumnos. Anda, descansa y date un baño rápido. La cena tardará bastante en terminarse. Izuku asintió, agradecido por el indulto. Luego se retiró a la sala de estar, recuperó su bolso y se hundió en el suelo, ignorando el sofá. Su mente inmediatamente entró en modo de análisis. Recordó la implacable, brutal pero precisa sesión de entrenamiento con Gran Torino que había tenido anteriormente, y no pudo evitar encogerse de hombros al pensar en lo mal que se había desempeñado. Mis movimientos eran demasiado rígidos, analizó Izuku.
Y cuando mi ritmo se rompía, lo cual ocurre a menudo, me tomaba varios segundos cruciales recuperar la concentración e intentar reactivar el uno para todos. Sin mencionar que Izuku también se dio cuenta de que a pesar de su capacidad de ver la velocidad explosiva de Gran Torino con sus ojos, su cuerpo simplemente era incapaz de reaccionar. El lapso entre el pensamiento y la ejecución fue inmenso. Necesito centrar mi entrenamiento por completo en el control de fluidos, concluyó mentalmente. Necesito que el uno para todos fluya por mi cuerpo con mayor eficacia y fluidez, cubriendo constantemente mis extremidades. Tal como está ahora, me toma de 2 a 3 segundos canalizar conscientemente el don hacia mis extremidades antes de poder usarlas ofensiva o defensivamente. Mocoso. Te toca. Ve a lavarte. La voz de Gran Torino, fuerte y aguda, interrumpió el frenético murmullo de Izuku. El viejo héroe salió del baño con aspecto de hombre nuevo, con una camiseta limpia y pantalones deportivos. Sí, señor. Izuku saltó, agarró su toalla y un cambio de ropa y se apresuró a entrar al baño, ansioso por lavar el dolor y la suciedad de su derrota. Unos minutos más tarde, un Izuku recién bañado y significativamente menos magullado, ahora vistiendo una simple camiseta blanca y pantalones cortos verdes, estaba sentado en la pequeña mesa del comedor. Se quedó mirando la generosa porción de curry y arroz de color caoba intenso que tenía frente a él. El aroma era aún más embriagador de cerca. ¡Qué rico huele!, pensó desconcertado. ¿Cómo es que no sabía que el curry podía oler tan bien? ¿Qué he estado comiendo toda la vida? Momo, ahora sentada frente a él, parecía igualmente cautivada. Incluso habiendo sido atendida por chefs privados de clase mundial durante toda su joven vida, no podía recordar una simple comida casera que oliera tan exquisitamente fragante. Con un itadakimasu unificado, los cuatro comenzaron a comer. En el momento en que la comida tocó sus lenguas, los ojos de ambos estudiantes se abrieron en pura y absoluta sorpresa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Este es el mejor curry que he probado en mi vida, murmuró Izuku, con la boca llena, y el rico sabor umami invadió sus sentidos. ¿Por qué está tan bueno?, dijo Momo con voz de asombro y deleite. Y me lo como gratis. El curry era un equilibrio perfecto entre una calidez profunda y reconfortante y unas especias brillantes e intrincadas. Sus chefs deberían estar avergonzados de haber sido superados por alguien que ni siquiera era un profesional. Shirou los observó a ambos, con una sonrisa tranquila y profunda adornando sus rasgos. Para él, ver a la gente disfrutar de una comida caliente y satisfactoria era uno de sus mayores placeres, un placer que sentía profunda y repetidamente. Recordó su tiempo en países devastados por la guerra. Siempre que tenía un momento de paz, usaba su don para crear grandes ollas y utensilios de cocina, a menudo preparando enormes cantidades de comida sencilla y nutritiva para los refugiados y civiles atrapados en el fuego cruzado. Una comida caliente, creía él, era de veces el mayor acto de heroísmo. Shirou tragó su propio bocado y se giró hacia el joven que estaba a su lado. Bueno, Midoriya-kun preguntó con voz tranquila. ¿Cómo te fue en tu primer día de entrenamiento con uno de los hombres más rápidos de Japón? Izuku hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y se limpió la boca. Bueno, respondió, con aspecto algo derrotado. El señor Gran Torino me estuvo dando vueltas como un muñeco de trapo todo el día. No pude asestarle ni un solo golpe sólido, y él me golpeó al menos, no sé cuántas veces. Gran Torino soltó una carcajada robusta y estruendosa que hizo vibrar los cubiertos. Lo sé. Y soy un anciano. Imagínate en mi mejor momento, en aquellos tiempos, te habría destrozado. Ja ja ja. Izuku bajó la cabeza con vergüenza afable y un pequeño rubor subió por su cuello. Shirou rió suavemente ante su dinámica. Presentía que eso pasaría. El viejo es implacable cuando entrena a alguien. Creo que solo Skatach puede compararse con él. No soy tan malo, dijo Gran Torino. Todavía lo recordaba, durante el programa de intercambio de formación de la Academia Oa y la Academia Tuata de Irlanda. Shirou y Skatach eran estudiantes de tercer año de sus respectivas escuelas en ese entonces. Al parecer, ambos se conocen desde pequeños y Skatach había entrenado a Shirou tanto en combate armado como desarmado. Pero mientras Shirou fue a la Academia Oa, Skatach fue a la Academia Tuata. Y durante ese programa de entrenamiento de intercambio, Skatach quería ver cuánto había mejorado Shirou, y estaba completamente decepcionada y enojada, y decidió entrenar a Shirou una vez más. Incluso se quedó en su casa en Fuyuki durante un mes antes de finalmente irse y regresar a Irlanda poco después.
Al gran Torino le tocó presenciar por casualidad aquel entrenamiento que rayaba en la tortura, e incluso él sintió lástima por su nieto adoptivo. Shirou se giró hacia Gran Torino y estuvo de acuerdo en que él no era tan malo como Skatach. Después de todo, esa mujer era un demonio con el aspecto de un ángel. Bueno, no fue tan malo, ya que ambos perdieron su virginidad mientras entrenaban en ese entonces. Desafortunadamente, lo que siguió a la mañana siguiente fue un incidente aterrador que involucró a muchas otras mujeres que Shirou no quiere recordar. Para asegurarnos de que ambos adquieran una experiencia completa, mañana haremos un cambio, dijo Shirou. Momo e Izuku levantaron la mirada, picados por la curiosidad. Mañana, Gran Torino entrenará a Momo, anunció Shirou. Y yo te entrenaré a ti, Midoriya-kun. Izuku casi saltó de alegría al saber que el héroe que admiraba iba a entrenarlo. Pero se detuvo, dudando de inmediato. ¿Conocerás Shirou el One for All? Se volvió hacia Gran Torino, que también lo miraba y asintió. Izuku se dio cuenta de inmediato de que Shirou ya sabía del One for All. Era de esperar, dada la aparente cercanía entre Shirou y Gran Torino. Espero con interés sus enseñanzas, señor Gran Torino, señor. Momo hizo una reverencia. Gran Torino hizo un gesto con la mano. Deja de ser tan formal. Prepárate, porque me da igual si alguien es niño, niña o abuelos. Nunca me contengo cuando entreno a alguien. Momo asintió con firmeza. No lo quiero de otra manera, señor. Al menos tienes agallas, sonrió Gran Torino. Con esto, los cuatro continuaron su cena, hasta que toda la olla quedó vacía. Hay que decir que lo único tan bueno como el heroísmo de Shirou son sus habilidades culinarias. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 7. Entrenamiento nocturno. La profunda oscuridad de la habitación de invitados solo se rompía con el tenue y difuso resplandor naranja que se filtraba a través de las cortinas procedente de las farolas del exterior. Los ojos de Izuku se abrieron de golpe mientras se sentaba y miraba hacia la ventana, con los ojos sumidos en sus pensamientos. A pesar del brutal agotamiento que le infligió el Gran Torino, su mente estaba en un bucle hiperactivo de análisis de fallos y potenciales soluciones sobre cómo mejorar. Dormir era básicamente imposible en este punto. Con mirada decidida, bajó lenta y meticulosamente de la litera de arriba, con movimientos suaves y silenciosos, con cuidado de no molestar a Momo, que dormía en la litera de abajo. Preparó sus cosas y se puso los guantes y las botas. Necesitaba poner a prueba sus teorías sobre la aplicación fluida de uno para todos. Una vez que estuvo completamente preparado, llegó a la puerta, abriéndola apenas un poco, listo para salir sin ser visto. Midoriya-kun, gritó una voz suave y ligeramente aturdida, dejándolo paralizado al instante. Hizo una mueca, sobresaltado, mientras se giraba lentamente para ver a Momo sentada en la tenue luz, frotándose los ojos. Su confusión irradiaba incluso en la oscuridad. Ah, Yaoyorozu-san, lo siento mucho, susurró, haciendo una profunda reverencia. ¿Te desperté? Momo meneó la cabeza y se pasó una mano por el cabello suelto. No, ya me estaba moviendo. Tenía sed y necesitaba beber. Hizo una pausa, fijando la mirada en su atuendo. ¿A dónde vas? Yo, solo quería intentar entrenar a altas horas de la noche, admitió Izuku con timidez. No podía dormir. No dejaba de pensar en lo que dijo Gran Torino sobre mi control de don y quería probar todas las maneras posibles de mejorarlo. Momo lo miró fijamente durante un largo momento, con una expresión familiar de profunda preocupación en su rostro. Izuku no tiene un buen historial en seguridad. Siempre que entrenaban, terminaba con Recovery Gel. Ahora quería entrenar solo, de noche. ¿Quién no se preocuparía? Entonces, con un suspiro que decía mucho de su exasperación, se levantó de la cama e inmediatamente agarró un práctico abrigo de polar de su bolso y se lo puso. Iré contigo, declaró ella, con un tono no negociable. Izuku negó con la cabeza inmediatamente. No, no es necesario. Deberías descansar. Disculpa si te interrumpí. Insisto, Midoriya-kun replicó con firmeza, dando un paso al frente. ¿Qué pasa si te esfuerzas demasiado o te rompes los huesos y quedas incapacitado? Al menos conmigo, será más seguro. Puedo preparar rápidamente un botiquín o pedir ayuda. Pero, sin peros, Momo lo miró fijamente y añadió. Además, mi mente también está acelerada. Yo también quiero entrenar. Al ver la feroz determinación en su postura, Izuku finalmente cedió. Asintiendo, aceptó su insistencia, reconociendo la genuina preocupación y determinación detrás de sus palabras. Con eso, los dos estudiantes salieron silenciosamente del apartamento, bajando las escaleras con cuidado y saliendo al aire fresco de la noche.
Caminaron una corta distancia hasta que Izuku los condujo a un callejón estrecho y poco iluminado entre dos edificios altos e impersonales. Momo miró confundida el espacio reducido. ¿Por qué aquí? No hay mucho espacio para moverse. Izuku se agachó y su postura cambió instantáneamente de la de un estudiante educado a la de un atleta concentrado. Exactamente, dijo, mientras sus ojos escudriñaban las superficies verticales de los edificios de ladrillo que se alzaban sobre ellos. Quiero entrenar mis reflejos y el uso de mi don saltando de un lado a otro entre estas dos paredes. Necesito poder activar y retraer el uno para todos al instante, no solo en línea recta, sino lateralmente. Momo lo miró fijamente, su expresión se endureció hasta tal punto que sugería que estaba mirando a alguien completamente trastornado. Suspiró dramáticamente. Caramba. Qué bien que haya decidido ir contigo, mi gorilla-kun. Si calculas mal y te caes desde una gran altura, sería peligroso. Sin embargo, Izuku parecía haber entrado ya en su propio mundo cuando sus piernas comenzaron a brillar débilmente con la energía verde de One for All. Entonces, sin dudarlo, se lanzó, saltando con una potencia feroz, aunque descontrolada. Se disparó hacia arriba, apuntando a la pared opuesta, pero su falta de control lo traicionó, ya que en lugar de atraparse con una ráfaga controlada de poder contra la pared, su impulso lo llevó un poco demasiado lejos. Chocar. Izuku no logró aterrizar bien. Se estrelló la cara contra el ladrillo y de inmediato comenzó a caer hacia el callejón. Los ojos de Momo se abrieron en shock, y antes de que pudiera pensar, ya comenzó a moverse. Su abrigo se desprendió de sus hombros, dejando al descubierto su piel al activarse su don. Ni siquiera pensó ni se debatió mentalmente, pues en una fracción de segundo, un grueso y pesado acolchado de espuma industrial se materializó de su piel expuesta antes de que lo arrojara inmediatamente bajo la trayectoria descendente de Izuku. Aterrizó sobre el grueso acolchado con un ruido sordo. El impacto se suavizó significativamente. Momo corrió hacia él, dejando escapar un fuerte suspiro de alivio al verlo ileso, antes de comenzar inmediatamente a regañarlo, con su voz baja y feroz por la preocupación. Mi gorilla-kun. Eso fue una imprudencia total. Primero debes controlar tu poder. Eso fue irresponsable. ¿Y si no estoy aquí? Podrías haberte roto la columna. Izuku, un poco aturdido pero ya intentando levantarse de nuevo, se frotó la nuca y ofreció una sonrisa tímida y de disculpa. Lo siento, Yaoyorozu-san. Me emocioné demasiado. Momo suspiró, frotándose la frente con los dedos. En serio. Si no hubiera creado rápidamente ese acolchado para amortiguar tu caída, podrías haberte lastimado gravemente. Otra vez. Se detuvo, con la mano congelada en medio del masaje mientras se daba cuenta de un pequeño hecho. Ella había creado ese relleno. Parpadeó, mirando la espuma. Justo ahora, había evaluado la situación al instante y creado el objeto preciso que necesitaba sin tener que pensar en 10 opciones diferentes, sin entrar en pánico y sin quedarse paralizada. Fue una experiencia completamente diferente a la que tuvo anteriormente con la prueba de evaluación de Shirou-sensei. Tal vez su urgente necesidad de proteger a su imprudente compañero de clase había superado su bloqueo psicológico. Ella miró a Izuku, que ahora estaba completamente erguido y sacudiéndose el polvo, listo para irse de nuevo, y una repentina oleada de euforia la recorrió. Muy bien, mi gorilla-kun. Anunció, con una voz que ahora resonaba con renovada determinación. No hay tiempo que perder. ¿Quieres practicar el despliegue rápido de Don? Quiero practicar la creación rápida bajo presión. Entrenemos juntos. Izuku parpadeó, sorprendido por su repentino y feroz entusiasmo, pero asintió, igualando su energía al instante. Bien. Hagámoslo. Y así, durante la siguiente hora, Izuku practicó incansablemente su difícil técnica de salto de pared, estrellándose repetidamente, mientras Momo practicaba su rápida y reactiva creación, materializando colchonetas, cuerdas de seguridad e incluso soportes estructurales rudimentarios antes de tocar el suelo. Finalmente regresaron al apartamento tambaleándose, totalmente exhaustos pero con una fatiga satisfecha y profunda hasta los huesos. A la mañana siguiente, los dos salieron de su habitación, aturdidos y moviéndose con un paso lento y doloroso. Ambos parecían significativamente peores que Aizawa-sensei, famosamente privado de sueño. Se lavaron la cara e inmediatamente se dirigieron directamente a la cocina, donde pudieron oler el aroma de la comida de Shirou-sensei. Allí, el desayuno ya estaba servido, por lo que ambos tomaron asiento, murmurando un suave agradecimiento al héroe chef.
Shirou, luciendo impecablemente arreglado, colocó una canasta fresca con desayuno caliente de estilo japonés clásico sobre la mesa. Gran Torino les echó un vistazo y se burló, alejando su taza de café mientras Shirou colocaba su comida frente a él. Ustedes dos se parecen más al viejo que yo esta mañana, observó con frialdad, antes de mirarlos con una mirada cómplice y muy suspicaz. Parece que no durmieron nada. ¿Qué hicieron anoche? Les recuerdo que aún son jóvenes. No sigan el ejemplo imprudente ante mocoso. Gran Torino señaló con el pulgar a Shirou. Shirou, que estaba sacando arroz de la olla arrocera, simplemente sonrió con ironía, queriendo decir que ya tenía 17 años cuando sucedió, pero sabiamente eligió no discutir. Ante las sugerentes palabras de Gran Torino, ambos estudiantes se pusieron inmediatamente firmes y su aturdimiento se desvaneció bajo una ola de profunda vergüenza. Negaron violentamente con la cabeza. Salimos a entrenar anoche, Gran Torino Sensei. Insistió Momo, con las mejillas sonrojadas. Solo estábamos trabajando en nuestras debilidades. Estamos cansados del entrenamiento. Fue un trabajo estrictamente heroico. Añadió Izuku rápidamente, con la voz aguda y torpe. Gran Torino resopló, poco convencido. Shirou también entrenaba tarde por la noche cuando lo hizo por primera vez, ¿sabes? Los rostros de los dos estudiantes se pusieron de un rojo escarlata más profundo mientras rápidamente apartaban la mirada, negándose a mirarse el uno al otro. En realidad solo estábamos entrenando, señor, murmuró Momo en su cuello. Gran Torino hizo un gesto de desdén con la mano, decidiendo que no necesitaba los detalles. Lo que hagan, chicos, no es asunto mío, pero siempre deben tener cuidado. Ahora, apúrense y coman. Momo e Izuku gimieron simultáneamente en silencio y mutua vergüenza antes de tomar sus cubiertos. Evitaron el contacto visual y se concentraron únicamente en los platos que tenían delante. Shirou juntó las manos y volvió a centrarse en el día que tenía por delante. Bien, todos. Coman. Ayer fue solo una evaluación de sus habilidades, un vistazo a su nivel base. Hoy comienza el verdadero entrenamiento. Sonrió, sus ojos plateados brillaban de anticipación. Tenemos un largo día por delante, así que mejor llenen el estómago. Al escuchar eso, los dos estudiantes inmediatamente olvidaron su vergüenza. Sus rostros se tornaron decididos y rápidamente devoraron su comida con gusto, su agotamiento dejado de lado por su renovado compromiso de convertirse en héroes. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Carenado completo. Después de un desayuno apresurado y un poco incómodo, una comida consumida bajo la sombra persistente de los comentarios sugerentes de Gran Torino, Izuku y Momo insistieron en limpiar la mesa y lavar los platos. Yo me encargo de esto, mi gorilla-kun, dijo Momo, ya concentrada en la tarea. Solo recoge los restos de comida y limpia la mesa. Muy bien, voy a ponerme mi disfraz de héroe. Y tú, muchacha, ponte también el tuyo. Dicho esto, Gran Torino desapareció en su habitación con una agilidad increíble. Shirou, limpiándose las manos con una toalla, se giró hacia Izuku. Cuando termines aquí, nos vemos afuera, mi gorilla-kun, le indicó con tono tranquilo pero firme. Y ponte tu propio disfraz de héroe. Necesitaremos el equipo hoy. Con eso, Shirou caminó hacia la puerta trasera del apartamento. Salió, respiró profundamente y purificó el aire de la mañana antes de dirigirse a un pequeño cobertizo, tomó una manguera de jardinería y comenzó a regar metódicamente las distintas hileras de vegetales que había plantado. Para él, la tarea era sencilla, pero también meditativa y necesaria. Cuando las plantas estuvieron suficientemente húmedas, abrió la manguera sobre el amplio y abierto trozo de tierra y césped que separaba el jardín de la parte trasera del edificio. Roció el área abundantemente, convirtiendo el suelo en una extensión traicionera y resbaladiza de barro. Una vez satisfecho con el peligro que había creado, guardó la manguera, justo cuando Izuku, ahora vistiendo su traje de héroe verde y negro, se acercaba. Izuku parecía confundido, caminando con cautela hacia el borde del campo. Evitó el gran parche de barro, preguntándose por qué el suelo estaba empapado mientras caminaba y se detenía frente a Shirou. Shirou le sonrió a su alumno, con sus ojos plateados pensativos. Bien. Ahora, mi gorilla-kun, dime con sinceridad. ¿Cuánto del poder de uno para todos puedes usar sin hacerte daño? Los hombros de Izuku se hundieron ligeramente y bajó la mirada. La vergüenza de sus limitaciones aún era palpable. 5%, Shirou-sensei, respondió en voz baja. Shirou asintió, aceptando la respuesta sin juzgar. 5%. Entendido.
Ahora, dime qué aprendiste de Gran Torino en la evaluación de ayer, además del hecho obvio de que es más rápido que tú. Izuku se iluminó de inmediato, con su mente analítica tomando el control. Mi mayor debilidad era la rigidez con la que uso mi don. Me toma demasiado tiempo pasar de impulsarme con las piernas a fortalecer los brazos para un bloqueo o un ataque. La transición es demasiado lenta para luchar contra oponentes ágiles. Anoche, Yao Yorozuzan y yo entrenamos para intentar solucionarlo, pero seguía sin conseguir distribuir la fuerza con fluidez. Shirou tarareó, su expresión se volvió contemplativa mientras observaba la postura frustrada de Izuku. Observó al chico tensar el brazo preparándose para un hipotético puñetazo. La energía verde parpadeaba y luego se apagaba mientras se relajaba. Ahora lo veo, dijo Shirou finalmente, con la autoridad de una epifanía. Por fin entiendo por qué no puedes usarlo con la fluidez que deberías. El cansancio de Izuku se desvaneció al inclinarse, con los ojos abiertos y ansiosos, listo para absorber la sabiduría del héroe europeo número 1. ¿Por qué, Sensei? Tratas a One for All como algo especial de lo que realmente es, algo separado de ti, como una herramienta o un arma que debes equipar conscientemente cuando la necesitas y desequipar cuando no, explicó Shirou, haciendo un gesto con las manos abiertas. No es eso. Es solo un don. Debes tratarlo como una parte innata de tu cuerpo, como una extremidad extra, una capa de músculo o incluso tus órganos internos. Igual que no eliges conscientemente bombear sangre. Simplemente sucede. La confusión de Izuku se acentuó al inclinar la cabeza. Pero, ¿no es de sentido común usar un don solo cuando lo necesitas? ¿Para ahorrar energía? Shirou suspiró. El sentido común suele ser enemigo del rendimiento óptimo. En fin, creo que las palabras no bastarán. Señaló el campo embarrado con una pequeña sonrisa desafiante. Ven a por mí, mi gorilla-kun. Muéstrame ese 5%. Izuku no lo dudó esta vez. A diferencia de la vacilación natural que sentía hacia Gran Torino debido a su edad, ahora se enfrentaba a Shirou, un héroe en su mejor momento, aclamado como uno de los más grandes que jamás haya existido, por lo que necesitaba tratar esto con intensa seriedad. Impulsó sus piernas, el relámpago verde crepitó alrededor de sus pantorrillas, y se lanzó hacia adelante con una ráfaga de velocidad del 5%. Pero en lugar de enfrentarse a Shirou de frente, hizo una finta, dando vueltas alrededor del lodo, con el objetivo de atacar por detrás, aprovechando su ventaja de velocidad. Al cerrar la brecha, desactivó rápidamente la fuerza en sus piernas y la reactivó conscientemente en su brazo. Lanzó un puñetazo rápido y preciso, apuntando al costado de Shirou. Shirou ni siquiera miró atrás. Simplemente levantó el codo, bloqueando el golpe con el mínimo esfuerzo. Luego se giró inmediatamente para encarar a Izuku, quien intentó transferir rápidamente el poder a sus piernas para escapar del contraataque, pero cuando giró para retirarse, el suelo resbaladizo y fangoso lo traicionó. Sus pies se deslizaron hacia afuera de debajo de él. Shirou aprovechó esto al instante, su propio movimiento fue rápido y preciso, mientras lanzaba una patada lateral aguda pero controlada a las costillas de Izuku. Izuku intentó desesperadamente canalizar la energía hacia sus brazos para bloquear, pero el retraso, ese segundo crucial de retraso, lo hizo imposible. Salió volando unos cuantos metros por el aire antes de aterrizar con un golpe doloroso sobre el césped húmedo al borde del campo. Shirou caminó tranquilamente hacia él, parándose justo afuera del parche de barro. Habilidad básica de combate. Percepción espacial, declaró Shirou con voz profesional. El entorno, las condiciones climáticas, los desniveles del terreno o incluso algo tan simple como no llevar el calzado adecuado pueden afectar el resultado de una batalla más que el don de cualquier oponente. Estar atento a tu entorno es una habilidad importante que debes integrar en cada movimiento. Izuku se levantó lentamente, siseando mientras un dolor agudo se encendió en su costado donde había aterrizado la patada de Shirou. Shirou se arrodilló levemente, con expresión seria. Pero más importante aún, ¿por qué no usaste uno para todos para bloquear mi patada? Tuviste tiempo para pensar en bloquear, pero no para hacerlo. Lo intenté, Sensei, admitió Izuku, frotándose las costillas doloridas. Pero cambiar la fuerza de mis piernas a mis brazos lleva demasiado tiempo. Aún no soy experto en aplicar el uno para todos con fluidez. Shirou suspiró, irguiéndose en toda su estatura. Luego hizo una simple pregunta que cambiaría por completo la comprensión de Izuku sobre el don. Mi gorilla-kun, ¿sabes cómo lanzar un puñetazo? Izuku, confundido por la pregunta básica, asintió, demostrando un golpe simple y algo burdo. Solo das un puñetazo así, ¿verdad? Shirou negó con la cabeza.
No. Observa con atención. Dio un único y deliberado paso hacia adelante, y en ese instante, Izuku observó con suma atención cómo fluía el poder de Shirou. Comenzó en la pierna plantada, se movió a través de la rotación de su cintura, se transfirió a su hombro, viajó por su brazo y culminó en su puño. Fue una cadena única e ininterrumpida de transferencia de energía cinética. El puño de Shirou se detuvo a centímetros de la cara de Izuku. El movimiento fue tan rápido y potente que el aire desplazado creó una fuerte ráfaga de viento que azotó el cabello de Izuku hacia atrás, obligándolo a dar un paso defensivo hacia atrás. Los ojos de Izuku se abrieron como platos imposibles. No le sorprendió el gran poder de Shirou, después de todo había visto a All Might literalmente cambiar el clima con un puñetazo. Lo que le sorprendió fue la devastadora eficiencia del flujo de movimiento de Shirou. En ese momento, finalmente comprendió su error. Ahora lo entiendo. Exclamó Izuku, con la voz quebrada por la repentina y alegre comprensión. Apretó los puños y toda su percepción de uno para todos se hizo añicos y se reformó. Finalmente entendió por qué Shirou-sensei le había dicho que no tratara al Kirk como un arma para ser utilizada solo cuando fuera necesario. Había estado tratando su propio cuerpo, la herramienta misma del don, como si fuera una pieza modular de equipo. Todo este tiempo, ha estado intentando forzar la fuerza para que salte de un punto a otro. Pero el don forma parte del flujo energético natural del cuerpo. Al igual que un movimiento físico comienza en las piernas y fluye por el torso hasta el puño, el don debería fluir constantemente, cubriendo todo el sistema. Con una enorme sonrisa que se extendía de oreja a oreja, Izuku respiró profundamente mientras activaba One for All, imitando conscientemente el movimiento fluido y continuo que Shirou había demostrado. El poder comenzó en sus piernas, fluyó por su cintura, se expandió por su pecho, se movió hacia sus hombros y brazos, e incluso cubrió ligeramente su cabeza. De repente todo su cuerpo se iluminó. Líneas rojas, similares a venas, cruzaban su forma, trazando el camino de la energía, y luego una electricidad verde estable y brillante bailaba alrededor de toda su silueta. No se limitaba a un único punto, estaba en todas partes. En ese momento, un nombre, un concepto de aplicación constante, cristalizó en su mente. Uno para todos. Capucha completa. Gritó, y el nombre surgió espontáneamente mientras le sonreía triunfante a Shirou. Shirou se rió entre dientes, observando al joven electrificado de arriba a abajo. La potencia del niño no había aumentado, pero la calidad de su aplicación se había disparado. Muy bien, Midoriya-kun, elogió Shirou, genuinamente impresionado. ¿Ahora, puedes moverte en esa forma? ¿O solo eres una estatua brillante? Izuku forcejeó un poco, intentando cambiar de postura. No sé. El poder circulaba, pero la presión constante parecía difícil de manejar y extraña. Shirou sonrió mientras usaba su Kirk, trazado, e instantáneamente materializó un par de palos arnis de madera dura y lisa en sus manos, solo armas simples, duraderas y no letales. Entonces, averigüémoslo, dijo Shirou, haciendo girar los palos con destreza. ¿Quieres probarlo, Midoriya-kun? Tu entrenamiento empieza ahora. Izuku respiró hondo para tranquilizarse y su rayo verde se estabilizó a su alrededor. Él asintió, con una sonrisa emocionada en su rostro. Sí, señor. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. 4 palabras. Dentro de la pequeña y desordenada sala de estar del apartamento, Gran Torino permanecía inmóvil, con sus agudos y envejecidos ojos clavados en Yaoyorozu Momo. Llevaba su disfraz de heroína. Un conjunto de color marrón rojizo muy revelador que dejaba expuesta una gran parte superior de su cuerpo. Gran Torino miró horrorizado el disfraz y luego se dio una palmada en la frente con un golpe resonante. ¿En qué demonios estaba pensando la escuela al aprobar ese disfraz? Preguntó con un gruñido de incredulidad. Incluso medianoche, con todo su absurdo, cubre más que tú. ¿Acaso el curso de apoyo se inspiró en el departamento de trajes de baño? Momo miró su propio atuendo con genuina confusión antes de volver a mirar a Gran Torino confundida. Sinceramente ella no entendió tanto alboroto. Señor, le aseguro que este es el disfraz más práctico para mi don. Los objetos que he creado salen de mi piel. Si no me expongo tanto, mi ropa se rasgaría repetidamente. Así que este diseño es perfecto para la funcionalidad. Funcionalidad, ni hablar. Espetó Gran Torino. Funcionalidad no debería significar exponerte a la hipotermia y a 1.000.000 de comentarios en redes sociales. Tienes que preguntarle a Shirou sobre un nuevo traje más tarde.
La Gran Orden emplea a algunos de los mejores ingenieros de objetos de apoyo del mundo, especialmente a Da Vinci. Ella puede mejorar tu traje con materiales especializados hechos con tu propio ADN para que tus creaciones pasen a través de la ropa. Momo inclinó la cabeza, considerando la posibilidad pero todavía sin sentirse convencida. Es solo piel, sensei, personalmente no le veo el problema. Sin embargo, asintió ante su sugerencia. Eficiencia es eficiencia. Pero sin duda lo investigaré, señor. Pasó el momento, y la expresión de Gran Torino se tornó completamente seria. Bien. Ahora, pasemos a tu verdadero problema. Shirou me contó sobre tu problema. Tu parálisis bajo presión. Si quieres ser un profesional, necesitas superar esa debilidad. La indecisión mata héroes. Momo asintió con tristeza. Lo sé, señor. Lo estoy intentando, pero es increíblemente difícil. Anoche con mi gorilla-kun, donde reaccioné sin pensar, puramente por pánico, para salvarlo, fue solo una casualidad. Cuando lo intenté de nuevo y me concentré en ello, fallé. Lo arreglaremos, declaró Gran Torino rotundamente. Lo primero que necesitas es un arma de confianza. ¿Un arma predilecta? Repitió Momo, inclinando la cabeza de nuevo. Gran Torino asintió. Tal como suena. Es un arma versátil que usarías al instante en el 90% de los casos de reacción rápida. Debe ser lo suficientemente versátil como para no dejarte indefenso mientras tu mente brillante se pone al día y planea contramedidas. Momo asintió e inmediatamente se sumió en un profundo pensamiento. Este concepto resonó instantáneamente con su naturaleza analítica cuando se dio cuenta de que Gran Torino estaba describiendo la causa principal de sus fracasos. Su mente era demasiado inteligente para una batalla estresante y de alta intensidad, ya que analizaría cientos de resultados y elementos potenciales antes de decidirse por la opción más óptima. Y debido a su inteligencia, ya que ya había pensado en las opciones y el plan más óptimos, en el momento en que la situación se desviaba de sus planes, entraba en pánico instantáneamente, incapaz de hacer nada. Si tengo un arma a la que recurrir, razonó, puedo reaccionar rápidamente y ganar tiempo para procesar y crear contramedidas. El arma principal de Shirou son un par de espadas cortas que llama Kansou y Bakuya, le informó Gran Torino. Son armas perfectamente equilibradas y versátiles, diseñadas para permitirle manejar diversas situaciones de combate cuerpo a cuerpo y defensivas sin necesidad de un análisis consciente. Miró a Momo y le preguntó. Dime, ¿qué arma te resulta más cómoda creando y manejando? Momo buscó en sus archivos mentales una creación frecuente, pero su mente quedó en blanco. Había creado de todo, desde pistolas aturdidoras hasta cañones e incluso escudos. Pero no se le ocurre nada sobre un arma que usa con frecuencia. No, y no lo sé, admitió ella, bajando la mirada avergonzada. Gran Torino simplemente sonrió, su rostro arrugado se llenó de confianza. Entonces no te preocupes, muchacha. Lo averiguaremos sobre la marcha. Eso es exactamente lo que hizo Shirou al principio. Ahora, arriba. Crea lo primero que te venga a la mente cuando te sientas amenazado. Momo asintió con renovada determinación mientras se preparaba. Pero antes de que pudiera registrar completamente la señal de preparación, Gran Torino se movió. La explosión de propulsión de sus botas propulsoras fue sorprendente y, como una mancha blanca en el espacio reducido, pasó disparado junto a ella. Entonces, inmediatamente se inclinó hacia atrás y le asestó un golpe rápido y preciso en la espalda con el pie. Momo gimió de dolor mientras se tambaleaba hacia adelante, el impacto le quitó el aliento, pero rápidamente se enderezó y vio a Gran Torino inmóvil nuevamente. Tomó una gran bocanada de aire. Otra vez. Con un silbido, Gran Torino se puso en movimiento. Esta vez, fingió retirarse, luego giró y le asestó una rápida y contundente patada en el estómago. ¡Ah! Momo se tambaleó hacia atrás y cayó al suelo. Ella no pudo reaccionar. No, podía seguir el movimiento con la vista, pero su mente era un desastre, estaba analizando si debía crear un escudo, un arma de asta o una red, y la falta de una decisión clara paralizaba su acción. Otra vez, está pasando otra vez, soy un completo fracaso. Gran Torino miró su figura abatida. Estás pensando demasiado en el qué y el cómo, observó. Shirou tenía exactamente el mismo problema a tu edad. Tenía la cabeza tan llena de fórmulas y estrategias que no podía decidir cómo actuar. Momo parpadeó sorprendida. ¿Shirou-sensei lo hizo? Gran Torino asintió. Así es. Pero uno de sus maestros, Skatach, le dio la respuesta en 4 sencillas palabras.
Esas 4 palabras, dice, son las que realmente lo convirtieron en el héroe eficaz que es hoy. ¿Quieres oírlas? 4 palabras. Momo se irguió, olvidando su dolor, completamente concentrada en el veterano héroe mientras asentía bruscamente. Gran Torino la miró directamente a los ojos y le dio una orden simple y profunda. No pienses. Solo hazlo. Los ojos de Momo se abrieron de par en par y la simplicidad del mantra la impactó con una claridad asombrosa. No te preocupes por lo que venga después, continuó Gran Torino, con la voz más suave, pero cargada de una inmensa fuerza. No te preocupes por qué hacer si tu plan falla. No te preocupes por cómo bloquear cualquier ataque. Simplemente reacciona y deja que tu cuerpo y tu don se encarguen del resto. Confía en tus instintos y todo saldrá de forma natural. Momo estaba sumida en sus pensamientos mientras su mente, tan acostumbrada a la lógica, se quedó momentáneamente en silencio. Entonces sintió una poderosa e instintiva oleada de determinación. Se dio cuenta de que esta era la clave para liberar el verdadero potencial de su cerebro, para convertirlo en un aliado estratégico, no en un cuello de botella reactivo. Ella sostuvo la mirada de Gran Torino, sus ojos brillando con una resolución renovada, y con una mirada determinada, asintió, toda su postura cambiando a la preparación para el combate. Estoy listo, señor. Gran Torino sonrió ferozmente. Pues allá voy. Con un estallido de velocidad, se movió, recorriendo la estrecha habitación, zigzagueando entre el sofá y la mesa de café. Los ojos de Momo seguían cada uno de sus movimientos, pero esta vez, su mente no estaba repasando opciones sobre cómo contraatacar, sino que simplemente estaba esperando. Cuando Gran Torino atacó por detrás, inmediatamente se giró y sin pensarlo conscientemente, sin medir los lípidos ni calcular la masa, creó algo para bloquear su patada. Era un bastón telescópico de metal, liso. Gran Torino se detuvo instantáneamente, sus botas Jet flotando a centímetros del arma recién materializada antes de saltar, aterrizando suavemente y mirar a Momo. Ella sostenía el bastón, respirando con dificultad y con una sonrisa brillante y triunfante en su rostro. Asintió, con una extraña expresión de satisfacción en su rostro. Bien. Eso es. Ahora, ese bastón es tu arma por defecto. Como siguiente fase de nuestro entrenamiento, debes crear otro bastón cada vez que ataque. Debes ser capaz de materializarte y reaccionar con ese objeto por reflejo en situaciones de alta intensidad hasta que esa creación sea tan natural como respirar. Momo sonrió, sintiendo una oleada de euforía que superaba con creces el dolor físico. Ella arrojó el bastón a un lado, preparando su cuerpo para la siguiente acción refleja. Sí, señor. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Contrato. En la serena y repleta de papeles oficina de la Academia UA, el director Nezu, el pequeño genio de pelaje blanco, estaba sentado cómodamente, tarareando una melodía divertida mientras procesaba eficientemente montañas de papeleo burocrático, todo ello mientras disfrutaba de una taza de té caliente. El mundo exterior, tambaleándose por la continua amenaza de las actividades de los villanos, se sentía distante en su espacio altamente ordenado. Su concentración fue interrumpida momentáneamente por un sonido agudo que emanaba de un pequeño dispositivo metálico redondo colocado cuidadosamente sobre su escritorio. Nezu hizo una pausa, dejó su taza de té favorita y presionó un botón. Al instante, una pequeña imagen holográfica muy definida se materializó sobre el dispositivo. La proyección mostraba a una impresionante joven, con su largo cabello oscuro cayendo en cascada sobre los hombros de un llamativo polo rojo de manga larga y una falda negra, completada con medias negras. Sus brazos estaban fuertemente cruzados bajo su modesto busto, y su expresión era de indiferencia severa, casi escalofriante, mientras miraba directamente al director. La habitual y amplia sonrisa de Nezu permaneció intacta. Saludos, señorita Tosaka-rin. Espero que la demora en la comunicación no haya sido excesiva. Creo que recibió mi mensaje sobre cierta propuesta. Tosaka-rin, uno de los fundadores originales de la organización Global Grand Order y actualmente su formidable director del sector de investigación y desarrollo, no perdió el tiempo en cortesías. Sus cejas se fruncieron, transformando sus rasgos en un ceño elegante. Recibí su mensaje, director Nezu. Y estoy completamente desconcertada por su audacia, declaró Rin con una voz aguda y precisa, que interrumpió la alegría de Nezu. Envié a Shirou de vuelta a Japón específicamente para que pudiera relajarse, recuperarse y mantenerse lo más alejado posible del frente de batalla de los héroes.
No permitiré bajo ningún concepto que Shirou sea profesor permanente en su escuela, una escuela que, demostrablemente, fracasó en prevenir una invasión masiva de villanos y casi vio a toda su clase de primer año masacrada. Nezu simplemente siguió sonriendo, sorbiendo su té con tranquilidad. Sabía que esta respuesta era inevitable. De todas las figuras poderosas que conocían y apreciaban a Emilia Shirou, Rin era quien se oponía con más fervor a su continua existencia como héroe abnegado. Su decisión de unirse a Elenoa cuando eran adolescentes, y su papel crucial en ayudarlo a establecer la Gran Orden fue, en su mente, una medida necesaria para vigilar de cerca sus tendencias suicidas. Debido a esta constante necesidad de proteger a Shirou, Rin había transformado la Gran Orden de una simple fuerza de mantenimiento de la paz en su propio banco personal y centro de investigación altamente eficiente. Ella utilizó la influencia incomparable, el apalancamiento y la innegable efectividad de la Gran Orden en las crisis globales para extraer el máximo beneficio de cada nación que solicitó su ayuda. Esto dio como resultado que Grand Order poseyera recursos casi infinitos y tecnología científica de vanguardia. Todo esto para que ella pueda tener suficientes recursos e influencia posible para proteger a Shirou cada vez que él interfiera en los asuntos de otros países para salvar a más personas. Y la cantidad de gobiernos y organizaciones privadas que quieren tener su cabeza por interferir en sus asuntos personales preocuparía incluso al casi invencible Olmigt. Si no fuera por la Gran Orden que lo protege, Shirou no podría ir casualmente de un país a otro e interferir. Por supuesto, Emilia Shirou, notoriamente indiferente a las finanzas y la logística, ignoraba por completo estas maquinaciones. Confió completamente en Rin y los demás para manejar los complejos asuntos políticos y financieros, dejándolo libre para perseguir la esencia de su misión autoimpuesta, sin saber que la Gran Orden se convirtió en una organización privada temida con suficiente influencia política y poder militar para destruir un país. Debido a esto, mientras que la Gran Orden era profundamente amada, incluso reverenciada, por el público global por su inigualable intervención en crisis, su brazo político, liderado por Rin, era absolutamente odiado por casi todos los gobiernos nacionales del mundo. Consideraban las astutas y a menudo despiadadas negociaciones de Rin como poco más que una extorsión. Desafortunadamente para los gobiernos, no pudieron hacer nada para detenerla. La Gran Orden era ahora un gigante al que no podían provocar, y cuando aún era débil, estaba respaldada directamente por Gran Bretaña, la nación que recientemente había recuperado su estatus como la nación más singular y poderosa de la Tierra. Ya veis, hace siglos, durante los tumultuosos albores de Quirks, Gran Bretaña se vio sumida en una destructiva guerra civil. Y fue la antigua y poderosa familia Pendragon la que dio un paso adelante decisivamente, deteniendo el conflicto y obteniendo el apoyo absoluto del pueblo para restablecer la monarquía. Bajo la férrea voluntad del linaje Pendragon, Gran Bretaña, aunque nunca recuperó su antiguo y extenso imperio, se convirtió en la superpotencia mundial indiscutible, ganándose una vez más el título de el imperio en el que el sol nunca se pone. En cuanto a por qué Gran Bretaña ha respaldado a la Gran Orden, bueno, hay susurros y rumores no confirmados que a menudo circulaban de que Morgan Pendragon, conocida por algunos como Morgan Le Fay, la actual reina de Gran Bretaña, era en realidad una de las amantes pasadas de Emilia Shirou, una relación que le dio a la Gran Orden un escudo diplomático impenetrable cuando aún estaba en su etapa infantil. Nezu interrumpió la creciente furia de Rin con un suave aplauso. Señorita Tosaka, comprendo su preocupación, de verdad. Pero debe comprender que la situación ha ido más allá de la simple relajación. Emilia Shirou ha contratado a una estudiante para entrenar, una joven de notable potencial e influencia. Además, actualmente está entrenando a la sucesora de todo poder, el símbolo de la paz. Rin se congeló, sus agudos ojos azules se abrieron, perdiendo momentáneamente su férrea indiferencia. Ella miró fijamente a Nezu durante unos segundos suspendidos, mientras la impactante verdad de la inmediata y profunda participación de Shirou la asimilaba. Inhaló profundamente, frotándose la frente con un gesto familiar de absoluta frustración. Sabía que Shirou jamás dejaría solo al heredero de Uno para Todos. Oh, ella sabía sobre el Uno para Todos, claro, ella y los demás estaban escuchando a escondidas cuando Olmigt le ofreció ese don a Shirou hace 5 años. Y fueron ellos quienes impidieron que Shirou lo aceptara. Shirou ya era lo suficientemente suicida como es, si recibiera el Kir de Olmigt y se le confiara heredar el manto como símbolo de la paz, Shirou seguramente dejaría de ser humano. Solo consideraría a los demás y no a sí mismo, desestimando por completo su propia vida. Nezu aprovechó rápidamente su silencio. Tranquila, señorita Tosaka.
Aprendimos la lección del incidente de la USG. La UA ya ha implementado los preparativos para garantizar que no vuelva a ocurrir ningún fallo de seguridad ni incursión dimensional de este tipo. Estamos construyendo defensas que repelerán incluso un asalto completamente orquestado por una coalición global. Rin pensó por un momento, su mente analítica procesando las garantías de Nezu frente a la realidad política. Si Shirou ya estaba comprometido, obligarlo a renunciar solo conduciría a un colapso emocional mayor. Así que tenía que controlar el entorno. Suspiró profundamente. Su rendición era una cuestión de necesidad táctica. Muy bien, director Nezu. Hablaré con Shirou, y si acepta el puesto, un puesto bien pagado, supongo, tengo 3 condiciones obligatorias. No dejará que Shirou trabaje por un salario mínimo. Levantó un dedo. Primero, enviaré guardaespaldas altamente cualificados, personal de las fuerzas de élite de la Gran Orden, para que lo acompañen en todo momento, tanto dentro como fuera del campus. Solo me reportarán a mí. Levantó un segundo dedo. Segundo, Sakura y Rider deben tener acceso total y sin restricciones al campus y a las habitaciones de Shirou, cuando lo deseen. El personal de seguridad no debe interferir. Levantó un tercer dedo, con un brillo diabólico en los ojos. Y tercero, acabo de enviarte un contrato. Lo leerás y firmarás. Solo si aceptas todos los términos de ese documento, autorizaré el empleo de Shirou en la UA. Nezu asintió con entusiasmo. Su entusiasmo superaba su cautela. No hay problema, señorita Tosaka. Todas las condiciones son aceptables. Los elegantes labios de Rin se curvaron en una lenta, maliciosa y devastadora sonrisa diabólica. No se alegre demasiado todavía, director. En ese momento, una segunda imagen holográfica se proyectó desde el dispositivo, apareciendo junto a la imagen de Rin. Era el contrato. Páginas y páginas de jerga densa, legal y altamente conceptual. Nezu rápidamente revisó los términos iniciales. Derechos de arrendamiento de propiedad de la UA, derechos exclusivos a datos de investigación específicos, una demanda de ofrecerse a la Gran Orden durante la estadía de Shirou y muchas más condiciones que lo harían sangrar, pero acepta firmar, y no hay suficientes demandas para que se niegue. Su sonrisa vaciló al instante cuando se giró hacia Rin. Sus grandes ojos transmitían una mezcla de horror y admiración a regañadientes. Señorita Tosaka, suspiró Nezu, y su alegría inicial dio paso a una resignación cansada. Eres la infame demonio rojo de la Gran Orden. Rin sonrió con suficiencia, su victoria absoluta. Lo tomaré como el mayor cumplido, directora. Nezu dejó escapar un último y profundo suspiro mientras tomaba su lápiz. Firmaré el contrato. Por favor, envíenme la copia original. Rin se rió, un sonido frío y victorioso que hacía eco de la exitosa adquisición de una nueva bóveda bancaria, antes de que la proyección desapareciera. Nezu se quedó solo, mirando el contrato proyectado, un documento que alteraría fundamentalmente la estructura financiera y política de la Academia UA. Se preguntó si haber conseguido los servicios de Emilia Shirou había valido la pena el grave y devastador error que estaba a punto de cometer.